¿Todo bien? Y ahora sí. Llegó la Sí, a mí notificación. 1, 2. Bueno, se supone que Patrón, ¿dónde estás? Usuario. Sí. 1, 2, 3. Cargando. 1, 2, 3. Oye. ¿No? Pero debería. Lávate la boca, sí. Así. Voy a poner nomás. Oh. Hello. Hello. Sí, pues. IRL. En otro lado del estudio. IRL. Claustrofóbico.
A ver, quiero ver si es cierto. A ver, ya estamos. Vamos. Vamos. Dice, apure, tengo sueño, dice. Ya salimos, ya salimos. ¿Concha? Ya, para que espere todavía, 2 horas ahí. No, vamos a apurar. 3 horas que espere ahí. Que espere. Ya se fue ella, no, porque no comenta. A ver, DC, si estás. ¡Ah, cagón! Estamos. Y Ay, la P capibara. ya, lánzalo ya. A ver, ponme la otra cámara. Ya. Bueno, al menos se va a ver, al menos vamos a poder. Ya, sí. Piensa. Exijo mi silla, por favor, porque estoy acá en puntitas. ¿Qué es eso? Ya estamos conectados. Hola. Vamos allá. Hola, gentita, ¿cómo están? Bueno, han visto que es un set diferente a lo que están acostumbrados a ver. ¿Por qué? IRL en otras sedes del espacio donde grabamos. Próximamente en el baño también nos van a ver. También, porque ahí hay luces y discoteca. Oye, sí, no, deberíamos hacer unas las luces. Bueno, estamos sobre las 2 ahorita, porque ahorita tuvo un imprevisto nuestra tercera integrante, pero ya está llegando. Sí, pensó que era miércoles. Así es. No es la única que está perdida en el tiempo. Bueno, estamos aquí porque vamos a hacer un IRL, de manualidades y confesiones. Así que espero sus comentarios ahí, vayan comentando cualquier cosa que quieran confesarse. Y nosotros vamos a estar leyéndolos y aparte vamos a estar haciendo manualidades. Por favor, pon la cámara de acá para que vean qué cosa es. Vamos a hacer bordados. Vamos a bordar. No sabemos, pero lo vamos a intentar. Sinceramente, yo nunca he cosido ni mi calzón. Yo sí coso, pero no sé hacer bordados. Así es. Lo que vamos a estar haciendo es. ¿Cuál quiero hacer? Y el otro. Muéstrale también el otro. Eso, yo no sé, es para hacer muñecos, ¿no? Como para que tú crees tus muñecos. No sé. ¿Cómo que eso es feo? Ay, qué maldito te pasas. Vas a ver que yo voy a comentar. Qué grosero ese chico, ese señor. No, te cree porque ya está, pero figurita. Te cree solo por eso. Muy grosero y qué feo comentario de tu parte. Misógino. Vas a ver que yo voy a mostrar las fotos anteriores. Yo tengo tus fotos anteriores. A ver, ¿cuál es foto? Sí, graba. Pon grabar. Ay. Claro, sí, pues, pero no Sí, pon grabar. Sí. Ya estamos conectados aquí. Bueno, esto yo he visto unos videos. Conectados en YouTube también. Ah, sí, vayan a verlo. Creo que soy solo yo. Yo estaba viendo videos de esto, o sea, qué cosas hacemos con estos. Mira, tienen ojitos, bolitas y palitos, que es como espumita, ¿no? Algo así, más o menos su material. Mira, la verdad es que no sé, y eso que yo
he hecho bastantes Ya, manualidades. escúchame, yo he visto que hacen como tarántulas, pececitos, pulpos. Así que vamos a ver qué sale de esto. Pero vamos por el principal, que a mí me gusta. ¿Cuál se ve menos difícil? Creo que los dos. Creo que más el bordado, porque yo nunca he bordado. O sea, yo veo que acá está chévere, ¿no? Pero no sé si me va a quedar igualito. O sea, en realidad voy más que todo por... Es que por eso te digo, se ve un poco difícil este de acá. Ya, pero sí, que lo por llegar tarde. por tardona. Bueno, no se olviden que pueden ir comentando, dejándonos unas confesiones, cualquier cosa que quieran que comentemos para ir hablando y ir interactuando con ustedes. Cierto, Recuerden yo que creo hoy es la noche de ustedes, más que de nosotros. Nosotras, perdón. Oye, pero agarra el micrófono pues para que la gente te pueda escuchar. Les iba a comentar también que yo puse confesiones para que me vayan comentando ahí en mi Instagram. Pensé que no iba a llegar gente, pero hay un montón de gente a comentar y he publicado también. Así que voy a estar leyendo un poquito de eso. Ay, Oye, ¿qué es esto? Esto solo me ha dibujado. ¿Y cómo voy a saber por dónde me voy? Ahí te dice buena hoja. Sí, acá tiene, a ver. Ok. Ok, acá tiene su manual de cómo hacer bordados. Ya, ok. Bueno, está chiquito. Me gusta porque está chiquito. Es verdad, Gabo. A Alexis le gusta, le encanta estar en voz de en off y no agarra el micrófono. Ajá. Oye, mira, nunca había visto una aguja diferente. Por favor, ponme la cámara de acá, del frente. Ese cameraman, trabaje, producción. Producción. Así es. Por Si se favor, queja luego. pon la cámara que está acá, por favor, para que la gente No le vea. hacemos. Mire, gente. Yo nunca había visto una aguja, no sé, es media rara esta aguja. 2 agujas y el otro no sé qué cosa es. He de inclinarme. Voy a Voy a mostrar volver a mi tamaño. mi tamaño real. Mi tamaño real. Bueno, ya, hay que mostrarle a la gente que viene dentro de sus bordados. Enséñale A porque ver. yo ayer agarré uno y lo metí. Mira, a ver, viene lo que es el hilo, me imagino que es el hilo del bordado, es blanco. Pensé que había de colores, pero veo que es blanco. No, sí había de colores, pero solamente había un solo diseño, pues. Ya, no, Entonces pues dije, no va. pues, Bueno, todas o nada. Claro, Una después del hilo de bordar vienen, las agujas. Hay una que es rara, yo nunca he visto ese tipo de agujas. Luego te viene lo que ya es la maqueta y te viene dibujadito. No sé si se logra ver ahí. Ya, viene ya dibujado por dónde vas a bordar. Y curiosamente viene, me imagino que eso es como para sacar si quieres otra telita, ¿cierto? No. O sea, qué se lo sacas? supone que esto tiene que tensar para que tú lo puedas Puedas chaca, bordar. chaca. Claro, esto ya supuestamente está ya listo para que ya tú lo hagas. Sí, mi mamá ayer lo abrió de curiosa y dijo, Ok. y lo puso. Ya, ok, esto. Y aparte te viene tu manual para el bordado, para que aprendas a bordar, cómo lo vas a hacer, por dónde tienes que seguir. Y esto creo que, esto es, ¿qué cosa es esto? Esto está en inglés. No, todo, también está en español, por acá está. Lo consejos. ultimito. Por favor, lea las instrucciones antes de bordar para conocer. Hay que leerlo, dice, antes. Obis. No nos vamos a apresurar. Claro que no. Mi mamá ayer, pero tú sabes bordar, ¿no? Bueno, pues lo buscas en YouTube. En YouTube. Ya, Y dice así que hay que va. conocer bien los materiales, los pasos, las mío. puntadas a bordar. Ya, eso Trabaja, ya. dice Gabo. Ok. Oye, se viene el cumple ¿Sí? de Gabo, Oye, sí, el sábado hoy cumple. Va a haber comida Que la para pase ir. bien. Si hay comida hoy, si no, pues Ay, a mí no no vale me la pena. gusta mucho esto del... Ya, bueno. Mentira. Dice, suba... ¿Cómo que suba? Oye, Vixi, cállate. ¿Me pueden traer 2 ladrillos o 2 piedras, por favor, para poder ser un poco más grande? Ok, ya ¿Quieres? ¿Ya lo pusiste? Oh, pues que me vean, mira qué es esto. Esto va a ir así, en picada. Ok. A ver, la primera... Se supone que lo tengo que ajustar bien. Es que eso está en chino mandarín, no entiendo.
A ver, dice... Primero me Pintada imagino de que tienes nudo que saber francés. poner la aguja en esto, pues no vamos a fracasar. Mira, pero yo no veo esa aguja rara acá, yo veo la aguja finita nomás. ¿Para qué es eso? No entiendo. ¿Para qué hicimos esto? ¿Quién decidió esto? A ver, dice, suba en A. ¿Cómo que subo en A? No entiendo. Espérate. No, Causo. no, pues, o sea, pensé que se juntaban, no se juntaban. Ah, ya. Y ahora sí. No, pues así creo que si quieres ajustar más lo puedes hacer. Ya no agarra. Ya con fuerza de hombre, creo. Yo creo que ya está bien ahí. Ya está. Lo intenté. Ya. Se Ok. logró. Ok. Ya, pero, pucha. Ya, Perdón. mira, es que acá te dicen las puntadas. Aquí dice, suba en A. ¿Dónde es eso? Acá en el manual. Acá no, ¿qué dice lo tuyo, la primera? Ah, sí, suben a. ¿Viste? Que subas en A. Pero, Mantenga el hilo tenso y enróllalo 1, 2 o 3 veces. ¿Ah? ya, pero me imagino que te debes de meter la aguja. A ver, vamos. Pi. Causo. Ya no me gusta esta manualidad. Hubiese preferido comer. Yo les dije que pintar las carteritas que ya venían dibujadas. Ya. Ok, voy a 5 lucas. agarrar mi aguja, que está aquí. Es un agujón, por cierto. Un hilo. Bueno, es un hilo, pues. A ver. Todos juntos. Ajá. Claro, pues porque la idea es que... Ah. ¿Y esto para qué es? Eso es lo que no entiendo, ¿para qué es eso? Para jalar el hilo, si no lo sabes meter en la aguja, sale esta referencia. Hubiera visto en YouTube como me dijo mi mamá. Lean. Mira, es que acá este papelito es para que te enseñen a hacer las puntadas, que hay nudo francés, bordado satinado, Lo que pasa es que está punta asumiendo corrida, que nosotros ya sabemos lo básico de la costura. puntada del tallo, puntada del crisantemo y puntada recta. Claro, todas estas puntadas te ayudan para las florcitas. Uy, sí, lo va a tener difícil sin... Porque no te estoy diciendo que Solar City está pensando que nosotros ya sabemos lo básico de una Mira, costura. consejos. Por favor, lea las instrucciones antes de bordar para conocer bien los materiales, los pasos y puntadas utilizadas. Por favor, consulte las instrucciones, elige el hilo de bordar de acuerdo a la línea correspondiente y cósalo como se Hay un muestra. solo hilo. Dice, mira, antes de bordar debe dar una punzada en cruz o hacer un pequeño nudo para fijar el hilo. Ah, ya, como cuando coses, pues, Ah, ya, a ver. para que no se te jale. vaya. Ya, ok. Y, y al final de la puntada de un hilo, simplemente anúdelo y córtelo. Ah, ya, claro, por atrás. O esto es para cortar. El patrón de la tela del fondo no puede desaparecer con el agua. Durante el bordado cubre el patrón con sus puntadas lo más que pueda. No me parece. Hemos escogido. Han cogido hasta las huevas. Admítelo, A ver, admítelo, ya. han cogido hasta las huevas. Vamos, ¿Me estás retando? ya, vamos a Va a ser meter bien bonito, va a la ser. aguja. Ay, no quiere meterse. Está muy gruesa, pues debe ser un hueco más grande. Causo. No voy a poner una aguja tan chiquita, pues. ¿Qué uso? A ver. A ver. Entra. Me está retando. Vamos a hacer como dice la abuela. Saliva. Porque la abuela no hace así, lo va a hacer como la abuela. Ok. Ah, la mierda, ¿qué ciega? ¿Viste? Le das la vuelta y a ver. Todo. A ver. Estoy ciega, maldición, y tengo lentes. A ver. Ay, tienes razón, no entra. Señor, ¿dónde están esos ciclos que te venden? Mira, Santísimo Jesús. Quiero mi aguja mágica. Quiero mi aguja mágica. ¡Qué mierda! Oye, no puedo. Oye, creo que esto es para Ayuda. Ayuda, gente. Ah, creo que se le mete por acá, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, pero enfoca la cámara lo que estás diciendo. Acabamos de hacer el descubrimiento. Creo que esto sirve para poder meter el hilo en la aguja, porque la aguja imposible, porque hay muchos hilos que están sueltos y no entra porque es muy delgadito. Y me parece que la función de esto Soy un cacahuate. meter por acá. Soy un cacahuate.
El hilo por acá. Entra. No sirve esta. Esto. Este. Espérate. Algo así me acuerdo que... Yo me acuerdo, a ver. Nivel de frustración. ¿Está diciendo? Lo acabamos al toque. ¿Toque? Y... ¿otro? Discúlpenme a la señora. Maldito hilo, Javi. Ya lo metí, pero ahora ¿qué hago con esto? ¿Todo? No, ya bueno, coseremos con eso. Se intentó, se logró. Ya. Ahora, se supone sí, o sea, Me metí. sí, ok. Lo humedecí y lo metí. Algo es acá. Ah, no, yo no entiendo para qué es, para que creo que es para que te ayude a jalar de repente el hilo cuando se endurezca, ¿no? No tengo ni idea. Ay, qué feo. No saber coser, qué feo. Ya, mira, acá te da la forma y te dice que cómo son las puntadas. ¿Para dónde me voy? Con el círculo, creo, ¿ah? O comienzo por adentro. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¿O cómo hacemos? No, mira, no entiendo. Algo así. Ay, perdóname, pero no acepto. Pero no entra el hilo. ¿Qué es esto? El mío entró, pero entró con todo. Que no se puede. Para empezar, no puedo poner. Todo mal. Bueno, ya. Yo voy a comenzar con la punta de quién. Ay, no, pero lo puse chueco y ahora. Mira, Hubieran hecho lo que más saben hacer. ¿comer? Cocinar. ¿Qué dijo? Cocinar. Se hubieran puesto a cocinar. Hubiéramos hecho un postre. ¿Por qué elegimos hacer estas cosas? Esto es como un reto extremo. Me voy a empinar. Mira. Mira. Se supone que debería estar como mi mamá lo hizo ya, así. O sea, lo puso pues, pero, o sea, está más centrado que el mío. ¿Entiendes? Lo siento. Dame todos. Voy a intentar jalarlo más. Bueno, que aparte no es que no sepamos, solamente que estamos haciendo ahora porque estamos esperando a nuestra compañera. Claro, nosotras estoy esperando que Zingara llegue porque debe estar en el tráfico, entonces yo no quiero avanzar sin mis compañeras. Todas tenemos que avanzar por la misma. Dios. Vergas. Ay. Yo pensé que esto iba a ser divertido. Tú no estás en la canción de que pela la yuca es la mujer. ¿Tienes ¿Quién cómo se cose? llama tu Instagram abierto acá para ir poniéndolo de tus historias? ¿Sí, no? Ven, ven. Jala, jala, jala. ¿Quién es? Ya. ¡Entró! Lo logré, lo logré. Nalgas. Oye, yo que metí la A ver, aguja a ver, enseña, rápido, enseña, ¿tengo un enseña. premio? Ahí está, mira. Tiqui. Yo que metí la aguja rápido, ¿tengo un premio? Sigue, ¿qué sigue, gente? Ya, mira, vas a ver tu imagen y vas a ver las puntadas que son. Porque en tu dibujito sale qué puntadas tienes que usar, pues. ¿Por dónde voy? No, las puntadas estas, pues.
Por ejemplo, el pétalo es nudo francés. Y lo de adentro es bordado satinado, Miren, pues, el mío. por miren lo que ejemplo. dice ahí. ¿Ese es mi Instagram? Miren lo que dice aquí. Ah, su macho. Esto ¿cómo? fue lo que puso acá la señorita presente. Puso acá, ¿no? Confesiones. Anímense, lo leo. Puso. Confesiones, historias abuso. de la vida Mira. misma. Ah, A ver, ¿tú puedes leer? No, ¿no? No, Ya, no. lo voy a leer yo, ¿ya? dale. Ya. ¿Qué ¿Qué te dice? hizo cambiar tanto este año? Que me hospitalicen, pone. Ya. He querido invitarte a salir desde siempre. ¿Quién crees que he sido? Ay, no sé. Acá no salen los No, porque son anónimos, son ¿no? anónimos. Y le ha puesto dos monitos. Son anónimos. No sé quién Dice, será. te vi quitando el like a mi post. Es que a veces me da la tilexia pues en el dedo. Dice, es que se me fue el dedo. A veces se me va. Dice, ¿tienes algo planeado para este fin de semana? Sí, trabajar. Pi, pi, pi. Y bueno, la verdad es que eres mi mayor flechazo de este año. Oye, así me Uy, Dios pusieron. Yo no mío. sé quién es. Mierda. Fuerte. Fuerte declaraciones. ¿Tienes dinero? Dice, porfa, ¿puedes presentarme a unas amigas? Ah, Amiguis. no tengo, todas resultaron malas amigas. Pi, Pepe. Pipí. ¿Con quién andas ahora? Sola. Pi. Ay, me comentaron, no sé, no me acuerdo quién me comentó y dijo que de verdad. Pusieron Obvio, y después- me encanta, puro corazón. Dice, quiero verte pronto. Dice, hace mucho que no nos vemos. Mira, la cafonía. ¿Quién será? Dice. ¿Cómo? Mira. Se perdió. Ahí está. Ay. Tengo mi canal de podcast, dice, los martes y jueves. Aquí estoy. Desde las 7:30. ¿Y habrá, Aquí nos vemos. y habrá venido el que ha escrito eso? Ahí me puedes ver, dice. Hoy día. Acabó. Dice, desde la uni siempre he pensado y hasta te he alucinado. Dice, ala, la gente Ah, paltea. su la madre. gente paltea. Oh, esos son Joey de You. Puro bot. Che, Dios mío, ¿cómo es posible eso? Venga, ¿quién es tu ex anónimo? ¿Qué más? ¿Aún te acuerdas de mí? ¿Aún recuerdas nuestra infancia? ¿O será que el tiempo se encargó de que te olvides de mí? Y la respuesta, Chucha serás. ni me acuerdo qué cosa comí ayer, dice. No sé qué cosa. Ay, qué falta. Yo creo que la gente ya está haciéndolo. Hay que decir. Sí, ¿no? Hacen hora, dices. Hacen hora contigo. No, desgraciado. ¿Qué hago? Hacen oreja contigo. Pi, pi, pi. Baja de Pepa, baja de Pepa. Ya, ¿qué más van a hacer, muchachos? Tengo hambre. Quiero comer. Bueno, Dios. Quiero comer. hoy Rápido, día- por favor. hoy día no he Ven comido. rápido, tengo hambre. hoy día no he comido, hoy día solo he bordado. Qué cochinada. Hoy día vamos a comer aire. Vamos a comer agua nada más. No hay mucho, nada más. Pues. Sí, por adentro me imagino. Ah. Confesiones. Y si quiero hacerlo mejor, a ver. Me estafaron. Me dijeron que sabían coser. Me engañaron vilmente. Me dijeron, Puntada francesa, me dijeron, vamos. yo Vamos por quiero puntada coser, francesa. Yo quiero hacer. ¿Sabes cuánto ha gastado producción? El circulito. En esa Pero yo no cojudez tengo que ningún sabe? círculo, sí. ¿Qué círculo estás hablando? ¿Sabes cuánto ha gastado producción? 60 soles. Lo que pudo O sea, haber sido pero un no entiendo pollito. cómo. Un rico pollito. ¿Qué? Un rico pollito me hubiera comprado. ¿Para qué si no van a comprar en la donde Andy? Oh, Pollo Sandy. Andy, auspícianos. Pues. ¿Qué abuso, qué alaraco causa? Ya, ok. Y mi primera. Ay, no entra. A ver. Mi primera puntada va a ser la francesa. Are. A ver. No entiendo. ¿Es con uno o con dos? Solo con uno, ¿no? ¿Eh? Solo con un hilo, ¿no? Los reales hilos. Ah, sí. Ah, creo que lo hice al revés. Jejeje. Es al revés. Creo que lo saco esa cosa.
Ya, pero enseñen, muchachos, enseñen, mejor, enséñame. Espérame que... Pero... Creo que mejor lo hago de cámara, mamá. Sí, para que puedan ver nuestro desastre. Se supone que es solo... Ah, Ah, ya se rompió. ya. Mira, pues es que acá dice suba en A. O sea, de adentro para abajo. De afuera para... Espérate, mantenga el hilo tenso y enróllalo 1, 2, 3 veces alrededor de la aguja, según sea necesario. Tire suavemente para tensar, espérame un toque, los bucles y mantenga la Ay, tensión. no me gusta ya esto. Inserta la aguja P junto O sea, a empújala hacia abajo a través de los ahí- bucles que acaban de enrollar para formar el nudo Porque- alrededor. Ah, ya. Tienes que... Sí, ya entendí. Sí, en la aguja 3 veces, dice. O sea, le metes, club, y de ahí tienes que mantener el hilo así, dice. Tenso. No me vas a vencer, maldita sea. Yo puedo con todo. Ya. Tensas, dice. Tensas. Y luego lo enrollas así. O 3 veces. 1, 2, 3. Enrollarlo así. Y ya. Voy a tensar. Otra vez. Y lo enrollo. 1, 2, 3. Ya está, señor Manualidad. De estos 3, dice, tira suavemente para... ¿Qué? Tire suavemente para tensar los bucles. Bienvenidos a Contenidos de Mierda. Mira, como así rayan mi cuarzo. Mi cuarzo así lo rayan. Okay, ya No está, le ya importa está. a nadie, Ok, mi piedrita. dices que... Que ahí... Dice que lo pongas en B junto a la... Lo metes. Cloc, 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 cloc. ¡Ah! Y está mi puntada. Sí entró, pero A muy ver. chiquitito. Porque es muy chiquitito mi puntada, pero ahí está. Es que me vende humo. No, sí, ahí está, chico. No, No sé. Y chiripa creo que fue. ¿Sabes para qué están ustedes? Para hacer ese contenido donde hacen postres y sale todo horrible. Estos postres horribles que supuestamente van a salir bien y no bonitos. entiendo, ¿dónde tengo que...? Ya no me gusta ya. Esto está muy difícil. Y así producción gastó 60 soles a la mierda. ¿No hay tijera de verdad? Que me dijeron que serían ustedes. 60 no. La verdad es que nada. Yo he gastado poco. ¿Ah? ¿Pero le doy la vuelta en la cabeza o en la punta? Ah, ya. La punta de cuál. Ponte el micrófono, nadie te escucha. Ese de Zingara parece más difícil. Otro. Oye, no fastidies, si nos va a quedar así. Suavemente para dar. ¿Ves? Mantenga la. Ah, me voy para abajo. Ah, ya. ¿Hago, creo, algo? Eso es lo que no entiendo. ¿Esto tengo que tenerlo largo? ¿Qué?
Pero ponte el micrófono para que te escuchen, como que te lamentas que hemos hecho beba. Está corriendo. Eso yo sé hacer. Está Mira cómo han tirado mi plata. Calaca, calaca. Pero ¿cómo hago la flor? Mira, han ¿Sabes qué? comprado esto. Puta madre, mi plata, mis ahorros. Mira cómo está. Que yo Mira, han comprado ojos. Pelo, no sé qué es esta mierda. Yo ¿Cómo creo pueden gastar que así la plata de la mierda tan mal? Piensa que me sobra, qué cosa. Madre. lo bueno de todo esto que ya sé meter la aguja rápido, no sufro tanto. Haga como un nudito, pues, un circulito. lo voy a... Después de eso... Eh, Pero... Bien. ¿Cierto? Yo tampoco no entiendo eso. ¿Por afuera? No entiendo, yo no entiendo. Bueno, haré otra puntada. Mejor me voy para la hojita. Suba la aguja en A desde la parte de atrás. ¿Ah? Inserte la aguja en la B. ¿Ah? Suba, Es lo que subí. váyase a la C y vuelve al lado A. Y de ahí lo insertas en el D. ¿Ya? De ahí dice suba al lado E y regresa al lado A, insertas en la F y regresas al lado D. ¿Qué mierda es esto? De ahí sube al punto G junto a la C y insertas la H junto a la F. Repita para terminar la hoja. ¿Qué es esto, güey? No, ¿sabes qué? Mejor hay que hacer como... ¡Uy! Yo voy a coser como yo sé. Como sabemos mejor, ¿ya? Sí. La idea es que acabe así, sea como sea, pero que acabe así. No voy a hacer. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos. Bueno, eso creo. Ya renuncio, no quiero yo. ¿Podemos hacer otra cosa? Qué vaina. Fácil es hablar. Oye, no, mejor hay que esperar a Singer, hay que ir pegando los ojos locos. En un vaso. Y le ponemos versitos así, ¿no? No hay pollo en mi dedo. ¿Por qué no dijeron hay que hacer IRL de tragos? Ahí sí creo que lo hubiéramos podido hacer hecho bien. A ver, ya. Es que estamos mal de la pancita, por eso no podemos. La próxima semana, ¿ya? A ver. Hubiera preferido es un punto acá. Bueno, otra vez vamos a hacer. ¡Apúrate, oye, gusano tierno! Suben A. Suben A. Ya subí en A, sí. Pénsalo, ya lo sí. Hazle 3 veces el nudo. Ya le voy a hacer los 3 veces el nudo. Oye, ¿qué? Pero fuera de vainas, ¿es fácil hacer eso o nada? Debe ser fácil cuando tienes los conocimientos, pues nosotros no sabemos qué chuchas son los estos de bordado. Así yo también dije hace rato. Se lo haces 2, 3. ¿Ah? O B. Entiendo cómo es que se amarra si no se amarra. Cuando me falta el hilo, ¿cómo hago?
Uno, dos, tres. Que sí, se cayó esa musiquita de fondo. 1, 2, 3. Eso que yo te quería poner la canción de ta, ta, tarara, ta, ta, tarara, Basura de canción. ta, tarara, Ya lo- ta, ta, tarara. Yo estoy acá jugando a que lo puedo meter. Ta, ta, tarara. es eso del tensado, en realidad, para, formando primero Es que voy a Este. Apunta. No es la idea o para decir. dices, imagino que es lo normal, pues. Yo soy experta. Para que vean la gente. Enséñalo a la cámara, mira. Ahí está, mira. No lo van a ver ahí. Gente, ya se mete rápido la aguja. Ahí está. Ya, voy a formar primero mi. Primera flor. Mi primera Como una chamba. No, 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 no. Lo que me preocupa es que cuando me quede sin- ya sé. Mi primera chamba. Estoy en otra idea. Oh, tengo hambre, ¿no? Ya, trae las reales comidas. A la otra pónganse a cocinar. Se mueren de hambre con eso. ¿Men qué? ¿Quién le puso a Garou el cuerpo de Saitama? Seguro yo, porque Primera chamba. mira, ya sirvo Lo para que me he ser hecho. costurera porque ya me está Yo saliendo. me enamoro. El Ya, muñequito. la primera vez. Au. Como la flor. Con tanto amor. Oye, me hinqué y he pintado mi palillo con sangre. Oye, he Ya. pintado mi... Uso. Ya lo estoy logrando, gente. Caso. Contráteme para hacer bordados. Ah, mano, todos la han cambiado de cuerpo. Somos porque somos. Somos los. Me encanta, me encanta. Oye, de verdad, me he hincado y la sangrecita está... Flor con color. Claro, porque Taca, taca, taca. esto es postura que. Igualito. Sí, Juan. ¿Qué estoy haciendo, la verdad? Sí. Yo estoy. Mira, me salió para colgarlo. Oye, pensé que esto iba a ser un poco más. Yo pensé que iba a ser un poco más tranqui, pero no, al parecer estaba un poco estresante, ¿no? Bueno, me he hincado. Sí, me estresa un poco. Mira, pero al menos le hice un puntito. Ah, tú tienes eso, yo no tengo eso, pues. Entiendo. Por eso. Yo tengo, lo que yo tengo son flores, pétalos. No entiendo nada. Yo Pero pensé que eso iba a ser anda muy haciendo los fácil. pétalos que son más fáciles que los. Yo creo que necesito tijera ya para cortar esta olla. Con el cuchillo de mesa. No, no quiero cortar. Oye, tienes razón, como que ya me dio hambre también. Ay, rellenitas no. ¿Qué galleta? Otro. La Ay, cena de hoy es galleta. tentación Las naranja. reales galletas. Quiero comer galleta. Me voy a mi casa. Mira, y ahora sí. Mira. Me
siento feliz. ¿Cómo se llama esa puntada? Puntada nudo francés, dice. No, eso no lo has hecho. Así dice acá. ¿Tú cómo lo has hecho? Con francés. el nuevo francés me tiro. Aquí dice. ¡Qué falso es eso! No, ya, nudo satinado es. Nudo satinado. Ya, ok. Y ahora, si quiero ir a la otra flor, ¿qué debo hacer? Darlo y amarrarlo. Ah, no seguido, no se puede hacer seguido. Bueno, sí, si quieres, pero lo jalas. Goto, goto. ¿Qué pasó? No caso. Se ríe. Llegué, buenas noches, dice la gente. ¿Dónde? Buenas Una noches. pregunta, ¿puedes bordar la frase váyanse de mi fiesta? Voy a poner. Oye, estamos sufriendo con esta cosa porque no puedo. Oye, ¿qué? ¿Cómo no voy a poder coser? ¿Qué es esto? Una mujer. Soy una mujer de carne y hueso. Ay, lo peor de todo. Yo soy una mujer que no sabe Enseña bien, enseña, porque bordar. no han visto bien. Enséñale. Ay, ahí está. ¿Dónde está el Ruby? Yo soy una Es un mujer pétalo. No se ve ni mierda. que no Ah, sabe bordar. Así es cuando no Es cierto, Ruby. No hagan más eso en su vida, sí, se van hasta el culo. No hagan más. ¿Quién es Ruby? ¿Quién será Ruby? Pero que no lo hagan más, Ruby. Te apoyo. ¿Qué? No, sí. Van a meter para gastar plata. Las puras, Ruby. Se sientan solas en esa porquería. Porque no estás valorando lo que yo estoy haciendo ahorita. Mira, yo me acabo de hincar, estoy sangrando y estoy continuando, ¿ya? ¿Cómo que no vale la pena? Siquiera hay botiquín de primeros auxilios. ¡Qué barbaridad! Es más, estoy pidiendo mi galleta de color naranja y no me la quieren dar. ¿Qué Ay, es ¿verdad? eso? Ay, tengo tentación. Mira, este bordado es medio raro porque Sí, esta flor ay. me ha salido bien bonita Puta, en el más. y la otra está que me sale rara. Ya no entiendo nada, ya. Se hizo el nudo, pero por atrás. Oye, el bordado está quedando estupendo. Contráteme No, para eso. mierda, la verdad. Está hermoso. Ah, su, qué mal hablado. Y cuando terminamos de bordar y eso, ¿qué pone? Te lo cuervas en el cuello. Que no te dé gripe. Lo pones en un cuadro. Ah, interesante. Ya. Taca, taca, Me encanta. taca, taca. Coño. Puedes venir a grabar así. O hacen podcast o hacen bordado. ¿Quién es? ¿De quién eres? Puedes dejarnos una confesión para ir hablándolo y comentándolo, ¿ah? Sí, coméntanos. Comenta una confesión. Coméntanos algo que tengas en la mente. Así es. Así es. Cabe de risa. Oye, ya lo hice. Ya entendí cómo funciona eso. Ya, contrátame para bordar sus calzones. Coses todo, dices. Así Coses es, huecos. así es, Hueco, Ay, ay. huevos. ¿Cómo así es. Le doy forma todavía de zanahoria, Qué rico. de osito. ¡Ay, qué rico! Ay. Ahora sí. Volví, gente, volví. ¡Ay, no! Volví al ruedo. Ahí está. Oh. Y ahora voy a hacer un poquito. Porque no. Ya. Entiendo es porque es. Ahí está. Tengo mi punto. Ya la agarré. Ya, yo también ya agarré, ya estoy haciendo mi flor, ya. Ay, por favor, Como somos la inteligentes. flor. ¿Cómo no vamos a ver bordar? ¡Qué Con gusto! tanto amor. Me diste Se va a tú. cocinar. Martito. Ahí está. Segunda flor. Yeah. Ahí está. Ya Qué se ve. basura. Miren, gente, mi primer punto. A ver. Acá. Ah, ya. No es nada. No ve yeah. nada. Qué basura. Mi primera chamba.
Madre, 40 minutos, un punto. ¿Qué vas? Qué bajito, ¿ah? ¡Yeah! Pero lo logré. Uy. Me voy para el otro punto. Es. ¿A quién es Zingar ahora? ¡Ay, se fue! Mamá. ¡Zingar, ¿a dónde estás? ¿Dónde estará Singuita? ¿A qué? ¿Por dónde estará Singuita? Estará las... ¿Sabes lo que he sufrido para meter el hilo a la aguja? No, sí, también. ¿Otra vez se te salió? Ahí está. Ya agarré Pero- la experiencia de meter el hilo en la aguja. Muy bien. Más bien se me está acabando. Hago lo corto de acá. La chamba. Pi, pi, pi. Pásame unas rich, por favor. Muy Un rico. poco. Galleta solo. No se ve nada, dice Ruby. Acordé la palabra chisme. Dime. Capaz, ahí sí, sí le sale. Mire, Lo siento, Rubén. ya entendí cómo es súper fácil. Tengo ganas de comer cabrón. Tiempo que no como cabrón. Ah, está. Ay, Con menos kilo. Pero es la idea, ¿no? Quedarte con menos hilos, pero... en vez de usar el hilo que está acá, estoy usando el- algo haré. Oh, escuchen. Creo. Escuchen. ¿Ah? ¿Qué? Un día iba caminando de noche por Ah. la calle sola. Pasó un chico lindo a mi lado. Nos miramos al mismo tiempo y sonreímos. Mientras yo iba caminando y pensando en el chico, alguien me dijo, dame todo tu dinero. No, Me le di la robaron. Era el chico. Chico choro. Ah, Me di la vuelta y era el chico lindo que había pasado por mi lado. Oh, no, pi, pi, pi. Era Nos un miramos choro. fijamente y adivinen quién tiene 5 meses de noviazgo. ¿Qué? Ah, se ha enamorado de su toro. Fue Ah, amor a primer ojo. qué mierda. Qué pendejo. Pendejo. Oye, se pasa la gente. Oye, confesiones, ¿ah? Confiénsense. Están escuchando. Confesiones de la vida. Ya, gente, ya sé bordar, miren con qué velocidad lo hago. Ya Ya no voy a me acabar. hinco, ya no me hinco. Voy a acabar, ya voy a acabar. Oye, me gusto, solo era hacer, meter y sacarme. Y para eso tanta vuelta, Lo estamos haciendo como nosotras podemos hacerlo. bueno, no como, no como dice el manual. no que me dice el nuevo Pero, ¿por qué francés. Pensar que el manual estaba mal. No puede estar mal. Sí, el manual estaba mal. Somos chicas que resuelven. Así es. Lo que no entiendo es por qué acá atrás. Saca la Tumbarrachos, Ruby, ¿qué es? A ver, pasa para que lo hagan, ¿ah? Sí lo hacen, ¿ah? Sí lo hacen. Como te estás dando cuenta, puro fracaso nomás, pero sí lo hacen. tumba la casa. Mira, Ruby dice, hagan tumbarrachos para la próxima. Les paso la receta. Ustedes lo hacen y me invitan. Y listo, listo. Otra confesión. A ver, Mi novio se cogió a una mocosa y me dijo que solo fue por calentura. Y de tonta le perdoné. ¿Ustedes creen que solo está conmigo por amor y en verdad se le escapó esa infidelidad? ¿O de plano soy muy pendeja? Soy demasiado pendeja. La realidad es que sigo con él,
pero creen que siga con sus pendejadas. ¿Será que en realidad haya cambiado o será que sigo siendo muy ingenua? O sea, soy muy ingenua. Eres muy bueno. Espérate, Bueno. espérate lo que dice, ¿ah? Postdata. Creo que yo también debería ser infiel. Oh. Pero, ¿saben? Yo sí pienso que si yo lo hago, él sí me manda a la jodida. O sea, a la mierda. O sea, él sí puede, tú no. Pero, ¿saben? No somos iguales. Yo sí pienso en cómo se sentiría él. Muchas gracias por leerme. Pasa Ya. que ustedes son unas muy malas personas. Hables, pónganse a trabajar. Tengo hambre, cocino. Parece que llegó así, mira. Con nuestra pack. Dice, es una vaina demasiado deliciosa, pe causa. Me pone. Es una comida venezolana. Ya, pero pasa su receta, pues. Calla, calla. Hay que pasar la receta, si no, como de pechiga. Ahí. Chico, no sé qué. Chiqui. Ay, Pi, pi, pi. yo soy alta, ¿qué te pasa? Yo soy alta, ¿qué les pasa? 1,85 m. O la mitad. Ah. Ahí está, gente, miren, miren. Mis 3, no, hice 5 puntos. Jejeje. ¿Sabes qué? Parece como en TikTok que estás diciendo que lo termines y te van a pagar a algo. ¿Cómo? Entiendo. Mierda. Una lágrima en verdad. Ah. Queremos salir de la zona de confort. Ya no quiero salir nunca más de mi zona de confort. Oye, ¿ya pasó 45 minutos? 50. ¡Mierda! Me he dado cuenta por el sonido un de la fracaso. música. Ya, Ruby dice, ya, se los paso. Voy a fingir que se ve algo. Está bonito, dice. Eres un edit. Adri. Un edit. Chulo. Chulo. Pero. Dile que traiga. Dile que le pida a tu mamá una aguja. Dile una tijera, porfa. Ya, gracias. Oye, es meter la aguja. ¿Puedes traer tijera también, por favor? Yo, producción. Espera, producción, para que no jalen los pelos. Oye,
hoy día no se cena entonces. Yo no parece justo que él solamente compre galletas que a él le gusta. Ahorita ven. Ya ven. Bueno, no encontré. Yo creo. Hubieras traído tu tijera, sí. Pensamos que iba a ser super mega chuper. No sé. Sí, pero lo he puesto. Pero igual, pon ahí la cámara 1, por favor. El botón número 1 lo pones. Y Alexis quedó para traernos comida. ¿Era o comida? Hubieras dicho, es que pongo. Hubieras dicho esto. ¿No trajiste la tijera? ¿Qué es eso? ¿Qué? Te dije tijera. ¿Para qué voy a querer aguja si esto viene con aguja? Esto viene con aguja. ¿Sabes tú bordar? Oh. No puede educar entonces. No, ese es el de ella. SO de producción. Tú sí eres producción de un sola. De que bajo, subo, bajo, me lo dan así. Para que te estreses. Sí. Tenga pregunta, ¿para qué es esto? Y yo le digo, para que nos estresemos. Oye, sí se ve algo ahora sí. Sí, mira el mío. Ahí sí no se ve nada, chico. Mira. Mal. Basura. Cinco puntos. ¿Y qué fue, Cinca? ¿Cómo has estado? Oli. Sí, se escucha.
pierdes de nada. Que le enseña a poner. Ay, qué mierda. Ruby, según Ruby, que nos está comentando, dice que se ve bonito. Dice, bueno, no sé cuál, el de Evelyn o el de Pau. ¿Venían en Dollar City? Sí. Eso fue lo que decidió comprar. 60 soles a la mierda se fue. Ay, ya, deja de decir eso. Deja traer la tijera. No, 15 soles, pues. Los ojos locos, 2. Hubiéramos empezado por ahí. Ana, ¿y esto para qué sirve? Para estresarte sirve, chica, para estresarte. Sirve para Más que para relajarte, sí, para estresarte. ¿Frío? Sí, está fría, es más. ¿Viste eso? Helada, sí. ¿Sabes qué? Voy a pedirle a mi hermanita su tijera. Ya me estoy frustrando acá. Otra vez me va a demorar para hacer el último punto que me falta. Sí. Voy a traer este. No. No, nunca. Ah, son cosas diferentes. Yo pensé Claro. No, nosotros costura es ahorita igual que estamos bordar. cosiéndolo. No son costuras. Es que estos son las puntadas, pues. Es que quiero meterle en la aguja otra vez. No sé cómo coño se mete. Mm, Ok, ya. Ah, ya, es tuyo. Guille puso, hagan su foto versión Mapep. O sea, nosotras mismas en Mapep. ¿Está burlando de nosotras porque somos enanas o cómo? Ah, ¿no me escuchan a mí? Ahora sí. Ahora sí somos. Que de luna. Esta cumbia. Y el pelo rojo es Yori. No, Paulino. Ah, dice que le gusta tu bordado. Me gusta el bordado. Mira, ahí está. Páselo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ya está. ¡Es una flor! Sí. Una hora. Sí. Lo que pasa es que para que puedas entrar en algo nuevo, primero tienes que... ¿Cómo se dice esto? Ver todo, pues, ¿no? Si no, ¿cómo lo hacemos? Así es, también. Ahora, tengo que hacerle la parte de abajo, que es su cuerpecito. Eso dice que es borde de contorno. ¿Y cómo hago el borde de contorno? El punto A, al B, al D. ¿Y cómo sé cuál es el A de ese? No, eso es para hacer la planta. No, estoy haciendo la flor y ahorita me voy a ir por su tallito. Ahora, para irme al bordado... ¿Qué cosa? ¿Viste? Yo sabía que eso Hay era una historia. para meter. Hay una historia. Yo ya no Una historia más. Dice, es una historia que en el 2017. pasó. Yo estaba esperando a mi novio que salga de clases. Somos de cursos separados. Y hoy era el día que le iba a dar la prueba de amor. Así.
Salimos del colegio y nos fuimos a las lomas, ¿no? Que quedaba cerca. Y en ese lugar todo era oscuro. No se ve nada. Entonces él comenzó a agarrarme las tetas, dice. Me quitó la mochila, me levantó la falda y me empezó. Puta, después de unos minutos decía que se sentía como una mujer. Y desde ese día se enamoró. Pero lo malo es que se volvió en un futuro actriz de la industria. Muy flaquita. No entiendo, no No entiendo. entendí tu historia, no entendí tu historia. Sí. Perdón, me concentré. O sea, lo que da a entender es que la flaca, cuando empezó su vida sexual, empezó como que normal, enamorada y todo, pero le gustó mucho la intimidad de la industria. ¿Ah, sí? Oye, hay Pero que gente... antes de eso era como que muy normal, muy tranquilo. Historia. Oye, ya lo entendí, ya sé cómo se hace esto. Pi, pi, pi. Buena. Oye, sí, ¿ah? A ver, Ahí está. Está cuando, ¿sabes? debe ser muy divertido. Por ejemplo, ahorita que está corriendo ya el Yo también o mis puntos musculares. confieso. Mira, 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 gente, mira. Viste, ya tiene Oye, su, ya estás agarrando ya tiene su el, tallito, ya tiene su tallito, ahí estás está. agarrando el hilo, ¿ah? Ya tiene su tallito. Vamos por el otro tallito. Terminar mi quinto punto. Pasar al segundo. ¿Cómo vas? Oye, las cíngaras tienen más experiencia que nosotras. ¿Verdad? Porque Y nosotras... nosotras dándoles es que el más Bordado no. Cartera o falso. Hasta un polito, o sea, bordado es otro es diferente. No sé. Oye, la cícara está así. ¿Cómo es la hoja? A ver. Ah, es igual como la flor, pues. Ay, 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 ay. Yo sabía que era así. Oye, este trabajo está quedando estupendo. Cómpreme, por favor. ¡Cómpreme! ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo que para qué? Ah. Claro. En realidad la gente compra esto para desestresarse, practicar, algo así, ¿no? Y bueno, y si te queda bonito, pues lo te pones en lado.
En la ropa de la luna. Le voy a decir a mi mamá que lo ponga en uno de los cojines. Que lo estampe ahí. ¡Qué divertido! Otra confesión. Ah, sí, otra. Estoy por favor. buscando, no encuentro, o sea, literal, todas son muy sexuales. Oye, toda la gente comentó Todas eso. son sumamente sexuales. Ay, sí, ¿viste lo que compartió? Sí. Ay, yo quería buscar este como mencioné. Libres. Libres como el viento. Ahí está gente. Ah. Ya tiene forma. ¿Y de aquí a dónde voy? Acá encontré algo. Soy español y la gente que es racista con los latinos o los de otros países me di cuenta que es por envidia. No están preparados para entender las vibras que tienen. Las mejores fiestas me las he pegado con el grupo de latinos. Sin embargo, las fiestas son aburridas. O sea, tenía que... Bueno, lo que pasa es que la gente, al menos la gente de España, listas, tienen aburridos, pues. No es como venir a... Sí, hombres y mujeres. Pero en España son más liberales también, ¿no? También. Dicen O sea, lo tienen mismo también de Argentina y de Chile de alguna forma, pero son más conservadores. cosas, pero de que... Por eso es que Bad Bunny dice, ahora todos quieren ser latinos. Es que te falta salsón, batería y reggaetón. ¡Qué divertido! Tengo hambre. Hace rato estaba viendo donde ahora se está de moda tener una torta de... Te hacen una torta de puro maquis. Ay, verdad, ¿sabes qué sería chévere? Ver si se comen ese barco de maquis en todo el stream. ¿Se comerán todo? ¿Los estás retando? No sé si de rústica, pero Andy siempre consigue un barco de maquis. ¿Nos estás retando? Llego. Llego, me como por lo menos la mitad. ¿Ya no viene Jennifer? Ay, dijo que iba a venir, pero no. Ya me cansé, jefe. Dice, ¿cuándo se todo? Ya, mira. ¿Ustedes quisieran volver a ser jóvenes y no tener ninguna responsabilidad, como ir al colegio, nada más? Ay, ¿O pucha, qué lindo sería. les gustaría ser así como están? ¿Volver otra vez? ¿Y que ir al colegio? Muchas cosas inconclusas entonces. A mí me gustaría regresar al cole donde era no pensabas en el mañana tenías que pagar cuenta. No estabas Sí, yo quiero pensando. volver a baño. ¿Por qué tanto tiempo? Pero esperando. Claro, pues baño.
La vaga. A mí me gustaría mi niña. La adolescencia. La adolescencia casi tarde. Hay una que dice, le tengo miedo terrible a la muerte. A veces no puedo dormir y me pongo a pensar que un día no voy a estar más. Me empieza a faltar el aire y mis ojos cogen una salida. Me desespera. Te da ansiedad a la muerte. Sí. Me muerdo un dedo para sentir el dolor y saber que todavía estoy acá y que sigo viva. A la mierda. Nunca me ha pasado. ¿No te da miedo morir? A mí, o sea, sí me da miedo un poquito. No, no me da ¿No te miedo. da miedo morir? O sea, sentirte que se acabó. Se acabó la película. ¿Qué sentiste? O sea, realmente, cuando te despertaste en tu cama, dijiste, o sea, ya voy a volver a despertar capaz o ya no. Sí, es verdad. ¿Qué? O sea, abrías los ojos y pues se veía negro. Sí, lo que pasa es que en un momento el cerebro reacciona. O sea, como... No sé cómo explicar. Y tú vas como que mirando alrededor. Estoy acá, sigo acá, o ya me fui a otro lado, una cosa así. Y de a poquito vas reaccionando el cerebro. Pero más paranormal ¿Tú lo vistes? O sea, quieres decir que cuando estás a punto de morir ves cosas. Lo confirma. ¿Pero tu tío está vivo? ¿Y tú lo viste? A la mierda. Hay personas que ya no están. O sea, estabas cruzando con un portal, algo así. que se iba a llevar a mi mamá, gigante de 3 ojos. Pero yo a ese gigante le dije que me llevara a mí a ese lugar. Y el día siguiente donde recaigo y me iba al hospital, casi me muero. Que no, llévame a mí, por favor, no te lleves a mí. Yo sé que fue muy fuerte. Ya, mira gente, ahí está, ahí está. Tiene forma. ¿Sientes que te has vuelto un poco más insensible después de eso? Sí. Sí, sí. Creo que sí. ¿Pero por qué? O sea, ¿no crees que en algún momento vuelvas a recuperar eso? Ya como que o sea, antes incluso de volverse a que ay, otra vez. Igual. Pero ahorita como que Ya no lo ves de la misma forma. Johan Soma. ¿Qué haces ahí? Sí. Está abordando, está... Estamos en un contenido family friendly, pues para aquí demasiado family friendly, pues acá no hay culos, nada. Es como no hay culos, es raro. Es raro, ¿no? sí, porque en todos lados hay culos. Es raro que no haya culos aquí, ¿no? Gente bordando, qué extraño, güey. Qué raro, ¿no? Así estoy. La Ginny, saludos. Saludos, saludos, dice. Claro que sí, saludos. Entonces, La sus usuarios comentó en YouTube. La Ginny.
puta, a mí sí me falté un punto que morir, ¿no? O sea, sí pienso en eso y digo, puta, o sea, no me gustaría que se acabe la película ahorita, ¿no? Ni mañana, ni pasado, no sé, me gustaría vivir más. Siento que hay más cosas que quiero hacer todavía. Te decía yo, si yo tengo miedo a morir, morir. ¿Sí? ¿Y él de Pero qué es que eso falleció? es cierto. De una enfermedad rara. Era como yo. O sea, Ah, su madre. Por eso es que sí que nos cae bien, creo, porque a todos nos pasan cosas raras. Estamos vibrando igual, creo. ¿Sí? Todos estamos vibrando igual. creo que por eso no somos. Pues sí, ¿no? En el momento correcto, ¿no? me acuerdo Todos que estamos la vibrando primera igual. Quiero comer chafa. Bueno, FIFA. lo que yo estaba comentando era de que cuando... Es que tú le estás haciendo doble, pues. Ah, ya. Siendo doble, tienes que hacerlo Tiene uno. que ser finito. Pepe, sí, tú no tienes que enseñar. No sé bordar, no No. acá hacer. Y así. Nomás. No le. Bueno, estaba contando. De- Cuando yo estaba en Tacna, estaba yendo en taxi. Y que había más de comida, pues. Diario. Y de la nada, o sea, 5 años, 6 años. Y me entró una ansiedad, ¿ya? Como cuando eres grande. ¿Qué pasa? O sea, yo cierro mi... Recuerdo toma que pensaba en qué va a ser de mí después, ¿eh? Me sudaba el cuerpo, claro, me sudaban las manos, bastante. Hasta que una vez, siempre, adolescente también, lloraba, pensaba en que qué va a pasar luego, o sea, a dónde voy a ir o va a ir mi alma. Me da así. Llegué a encontrar un libro, se llama Muchas vidas, muchas vidas. Bueno, Hermoso libro. Y Habla ese de libro literalmente olvidación. fue el que me ayudó a ya no ver la muerte con Mucha vida, muchos maestros. no, pues, porque ese libro es, los recomiendo, Sí, es buenazo. muy bueno y me ayudó al menos a, ay, ya, me ayudó a superar ese temor que tengo, pues. Porque seguí esa cosa y fue como que normal. Y ahora último, a pensar, como que me dio La misma. la misma ansiedad que cuando fui. Pero ya ahora es más tranquilo. Ya es como, no. Pero así, lo ayudé. Es que ese libro habla de que tenemos literalmente muchas vidas y que cuando pasamos por el proceso de hipnosis puedes viajar en esas vidas. Y que dice que en alguna fuiste hombre, otra mujer y curiosamente dice también en el libro de que las personas con las que te rodeas, o sea, tu mamá, papá, amigos, Pudo haber sido tu tu esposo. esposo, ajá, o tu Es papá. loco porque hay una parte O sea que en algún de la momento, historia, en otro ajá, plano, nosotros hemos sido puta otras cosas, pues, capaz ¿no? con los Conocidos de algo hemos sido. Pues. parte está con Roberto. Era doctor de dientes. No sé, pero hay un problema con
lo ve, está bien una que el huevón fue asesino. Ah, la cacho. Entonces, eso es lo que arrastra con la vida actual. Y se pelean. Ah, Me hace recordar la serie de... No es una serie coreana donde la chica, 20 vidas creo que se llama, y la chica había renacido. la de coreana, ¿no? Sí, una serie coreana, También es bonita. y ella se recuerda sus vidas pasadas. ¿Te gustaría que te hagan hipnosis? Sí, Puta, yo sí. Sí, yo también pagaría por eso. sí, yo también. Porque es Quiero descubrir ¿No? ese mundo. ya que Ella lo contó en no, el no, no, libro. el libro es De su paciente. Habla de su paciente, o sea, realmente fue real. supuestamente sí. Es un libro. Su paciente está viva y todo. Es que no empezó así. Lo que pasa es que la flaca tenía demasiados traumas. Demasiados traumas. Y ajá. Psiquiatra, ¿no? Es psiquiatra. Entonces él no sabía. Tenía muchos miedos. Vamos a hacer una hipnosis. Tenía un miedo al agua, a la Ascensores, tierra, al fuego, un montón de cosas tenía miedo. Ah, era todo muy y todo y cada muerte. Da miedo. Se suicidó. No, O no. estaba en una época griega donde la tiraron amarrada y Sí, se ajá. cayó y ya. Y lo loco como alguien siempre le paraba en su Ahí se escucha. seña. Entra un alma. Claro, pero grande. Alma. Le da. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué cosa le dice? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa le decía? Como que le da como una señal, ¿no? De que está haciendo bien y que esta de la vida de él ahora, o sea, para la próxima ya no va a reencarnar en un cuerpo, sino va a ser un alma que va a estar mirando, una cosa así. Sí, ¿no? Más o menos, no me acuerdo. Hipnosis. En ese entonces no sabían que podían vivir otras vidas. Entonces, al inicio, cuando le hacen eso, ella le dice, estás hipnotizada, dime, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y ella dice, estoy en un jardín, y piensan que es ella, ¿no? Dice, pero yo no soy una mujer, soy un hombre. Y le dice, ¿qué? Sí, ¿y quién me dice alrededor? ¿Quién estás viendo? Estoy viendo a mi papá, pero mi papá no es mi papá, sino es mi hermano. Ah, Le dice, ¿qué ¿qué? dice? ¿Qué? Como que raro, pues, ¿no? Y le dice, sí, tengo gripe, estamos en el año 1600 tanto, me voy a morir. Dice. Así, una esa es vida, una muerte. una vida de que cuando fue esclava también, Ajá, esa porque fue cuando fue esclava. Estamos en el todos echando, una chacra, pues. Y en otra vida, sale que la hacen de nuevo porque el pata se sorprende, pero dice, puta, qué raro, ¿no? Y le hacen otra vez lo mismo, la hipnotizan y apenas, y la vuelven, pero en otra, Claro, parece. ajá, y la vuelven a hipnotizar a la flaca. Y apenas ella entra a ese momento y dice, se está ahogando y en su cuerpo está como que se Ajá. está ahogando. Dice, cosa que pasa, me estoy ahogando. Y ahí cuando termina esa sesión ya no tenía miedo al Ah, la Porque ya sabía de dónde Yo quiero- procede con eso el miedo. Con eso que calmo mis traumas, de verdad. Sí, una cosa así. Es muy bonito Así ese libro, la funciona, verdad. se podría decir. Es psicoterapia, ¿no? ¿Es psicoterapia o hipnosis? Sí, no, sí, No, la hipnotiza. pero el Pablo también dice que eso es cuando ya no tienes cura ya, o sea, cuando ya llegaste a ver A tu todo, límite. ya no hay más, ya, y por ejemplo, lo que hacen en la psicología y en la psiquiatría es que con la terapia tú vayas hablando y confesando tus miedos y recuerdes cosas que tú ya no te acordabas porque habías bloqueado Claro, ese en tu mente bloqueo. y ya no te recuerdas, Ajá. ya no sabes cómo llegar ahí, ya. Que ahí llegan al- Algo así como te comenté cuando te dije ya, que porque a mí me dijeron intravenoso y 5 años, anémica. A mi primo que le pasó algo malo, utilizaron la psicoterapia. Y la psicoterapia es básicamente hipnotizar. También. Ah, Es lo ya. mismo. Claro. O creo que es lo mismo, pero en términos... No, hipnosis creo Psicológico. que es. Psicológico.
Es chévere, pero da miedo. Por ejemplo, también la Sí placa. quisiera, pero cada uno podemos hacer eso con mucha concentración. Sí, dicen. Sí podrías. Es como... Pero ya estás en el borde de un viaje astral. Claro, yo tenía un Es viaje un viaje astral. astral. Yo- Sí, te desdoblaste, porque también te puedes caer en el Mira, medio. no, mira, lo que yo me acuerdo que, o sea, estaba durmiendo y estaba consciente. Estaba Ajá. durmiendo y consciente a la vez. Entonces yo me acuerdo que mi cerebro me comenzó a mostrar imágenes. Eso me pasó, creo que para finalizar el año pasado, Wow. ¿ya? Entonces me comenzó a mostrar imágenes y en una de esas imágenes que me mostró, yo nunca había visto el mapa de la India. Nunca. Me pasa lo mismo, pero con Egipto. Yo no sé por qué, pero con Egipto me pasa lo mismo. ¿Ya? Y me mostró, me acuerdo que me mostró como una moneda así de lejos alejándose y era el mapa de la India. Yo no había visto nunca, Nunca. jamás. locazo. Y había visto unos números con una especie de M. Y había visto el rostro de un hombre, como que bañado en oro, así. Oh, qué Un loco. jardín Puta, qué de loco. jazos. ¿Y qué más vi? Una ancianita cosiendo muchos bordes así como vestidos. Entonces, cuando yo despierto de mi viaje astral, no sé qué habrá sido, me pongo a llorar así de la nada. De la nada, me acuerdo. Le conté a mi mamá. Y que ¿cómo se llama? Al internet y pongo mapas y nubes, o sea, todo lo que está por Europa. Porque me había parecido así los ¿Y paisajes lo encontraste? y lo encontré. Ala, qué loco. Y resulta que era el mapa de la India. Y que era un hombre, No, parece lo más que era un loco hombre. Es que Sí. tú te ves y tú tienes rasgos de allá. ¿No? ¿Sí? Sí, se ven Sí. rasgos de allá. Pero algo tendrás, pero alguna conexión o algo tendrás que hacer por allá. Pero... De repente y sí. A mí me Sí. pasa lo mismo, pero con el Cairo en Egipto. Sí, yo antes, por ejemplo, antes de iniciar ese proyecto, ya varios años, ¿por qué? Pero tenía la necesidad de decir, tengo que ir a Egipto, tengo que ir al Cairo. Así de la nada, de un momento a otro, desperté y dije, tengo que ir a Egipto, hay algo que tengo que hacer en el Cairo. Sí, de verdad, tengo que ir allá, Ya, lo mismo me pasó. tengo que ir allá. Y de pronto, ya años esa idea, y ahora actualmente digo, ya en algún día me gustaría ir, pero siento que hay algo allá Que te une. siento que tengo que Te ir en vas a algún llegar momento para allá. a conectar. O capaz Me ha voy a ir y pasado- muero también. Me ha pasado quizás también. Me ha pasado, por ejemplo, cuando yo viajé para Japón. Yo meses antes, incluso antes de saber que me iba a ir para allá, soñaba. Yo llegaba con maletas. Que, bueno, en ese entonces había muchos venezolanos, creo que soñé con ellos, que ellos me ayudaban a coger mi maleta, pero yo veía un mar blanco, perdón, arena blanca y olas celestes, lindas ya con casitas así. Esos que son como los que están en Pichallito, en Tumbes, Ya. como carpitas, ¿no? Ajá, sí. Veía bastante. Y me acuerdo que con la primera vez que llegamos, no conocíamos, mi hermana me dijo, vamos a la playa para conocer que no sé qué. Nos subimos a un bus y según ella el GPS pensaba de que el bus realmente nos iba a dejar en la arena, pues, ¿no? Y la vaina es de que nos recontrapasamos y era como que ya hemos pasado hace media hora. Y así tipo, oye, pero ¿y ahora dónde vamos a bajar? Mi hermana como que bueno, hay que ir a este punto según yo. Y digo, yo como si yo conociera ya, vamos a este punto y de ahí bajamos pues, que es casi el último de la península que llega, ¿no? Escucha, cuando nosotras bajamos, yo empiezo a cruzar la pista. Literalmente, me acuerdo la misma estuve de la playa, yo llegando como y veo ese paisaje hermoso del mar con el ex azul y las carpitas ahí. Había soñado yo ya con ese momento, la sensación yo de haber llegado a esa playa. Y aparte porque también yo soñaba bastante con cielo, con ella, luces, recuerdo, yo veía los planetas, veía la luna grande. Y cuando viajamos, yo viajé en la noche, pues por ahí. Y ese día me acuerdo, todos estábamos, algo en mi cabeza me decía, abre y mira la ventana, abre y mira la ventana. Daba miedo porque todo estaba oscuro, pues. Yo abro la ventana del avión, fue para la ventana. El cielo, yo vi, Tenía muchas nadie me- estrellas.
Literalmente mi sueño otra vez, pero sin los planetas. Pero era un cielo estrellado, un montón de estrellas. Y así fue cuando a mí otro sueño, no llegando así. O sea, como que Cristiano. tus sueños te avisaron de que te ibas a ir por allá. Algo así. Cuando yo llegué, o sea, se me venían los sueños y yo ni me acordaba que era como que estaba destinado a... Y yo ahí, yo estuve en Barranco, a ese nivel de caminar, porque me acuerdo que cuando nos fuimos a comer parrilla, todos buscaban el GPS, yo miraba el GPS y decía, vamos por acá, como si yo ya conociera ese sitio, pues. A mí me quedaba sorprendida, porque ¿Será capaz tienes algo por allá? Por allá. pero fue loco, ¿ah? Eso. Bueno, pero así fue pe, de ese libro, Pesinguita, Muy bonito. que habla Tienes que comprarlo. de eso. Que paso, es una locura ese libro. Y luego la flaca comienza a borrar sus traumas y cuando comienza a sanarse, ya cada vez las regresiones que ella tenía llegaban más a un plano más celestial y comenzó a conocer a los que son los maestros, o sea, personas que ya habían Cosas que ya no trascendido, reencarnan. trascendido. Cuando ya tú ya no reencarnas más, trasciendes, y ya te vuelves como un ente, no un maestro. Estás arriba como un sol dorado, de lo que dicen, ¿no?, en el libro, y que te vuelves alguien así, como que con mucho conocimiento, pues es maestro, pues, ¿no? Y es un guía ya. Te vuelves un guía, ya no reencarnas. Es loco, ¿ah? Incluso hasta en que te dicen cuántas veces has reencarnado. Y también mencionan de que la primera reencarnación que tuvo ellos, o sea, su primera vida, la primera, fue cuando era como estaban en otro mundo. Sale que ellos eran una civilización como humanoide, llegó a la Tierra y era todo vacío, desierto. Esa fue su primera vida. El libro es piola, el libro es interesante. Acá también busqué lo de tu sueño. Mira, soñar con un gigante de 3 ojos puede tener diferentes significados como la negación, los pensamientos negativos, las habilidades intuitivas y psíquicas o las posibilidades en la vida. Si ves un tercer ojo en otra persona o en una estatua, puede significar que hay posibilidades en la vida. A veces el tercer ojo puede también significar negación y pensamiento negativo. Representa las habilidades intuitivas y psíquicas. No todo es tan negativo. Yo te iba a decir, un cíclope. Que tiene un ojo. Por lo más. Que por eso es... Eso, vale. Qué miedo causa. ¡Qué abuso! Qué miedo causa. Hace el bordado hablar. Droga. ¿A ti, Pau, te ha pasado algo así similar? ¿Te ha pasado algo así similar? Algo, pues coméntanos. Pues. Acá. A Sí veces sueño. Y realmente sueño. Pero son muy raras veces que me avisan. Claro, pero normalmente yo los abres. Es de día. ¿Qué ha pasado? ya es de día y digo, de repente estoy tan cansada o si sueño, no me acuerdo. Los sueños avisan. Antes o me avisan. Así, yo lo tomo al menos. Porque son sueños bien raros, pues. Y con personas con quien ahorita estoy involucrada laboralmente. Que aparezcan en mis sueños. Algo Y, está pasando. pero hasta... Hace tiempo, ¿por qué no las veces? Lunes fue. Lunes, ¿no? No, martes. Ya que pocas. No, al menos esta vez.
Fueron 2 veces. O sea, y peor es que cuando te da la cuerpo, pues lo que me da cólera porque es como que, Como una parálisis. pero, Ah, sí. pero ya son 2 veces. Es el mismo sueño, pero sí con esa mecánica. Por eso es que yo prefiero los sueños. Antes cuando. Estaba alguien. Me veía la cara. Pero me quería como que ahogar. Darme. ¿Saben? Estaba así para pedir. Estaba y pedí auxilio, pero muda, ¿no? Pasa Ajá. fuerte. Pero porque una ¿Les ha pasado eso? Eso es cuando, bueno, hay uno varias quiere gritar y no se aplicaciones, puede. Yo al menos yo Cuando no cuando puedo. gritas y no tienes voz. en Claro, sueño. cuando digo, mi mamá Tú está como quieres que ahí gritar, supuestamente en mi pero no sueño. puedes. Yo decía, Ajá. auxilio, y literal como que Sí. no puedes. Es más, Y es yo una me he desesperación despertado como horrible. que De esas haciendo cosas, así. Pero, o sea, no pudiendo vocal. Como que una cosa así. sientes una presión en el pecho, no te dejas Recién te das hablar. sí. cuenta que te estás. A mí claro, me pasó lo mismo. despertando. Incluso me acuerdo que como estaba y lloraba, me levanté llorando y así. Yo sentía Pero que me hacía mi muda, boca ¿no? así en lo que dormía. Pero llorando y sí estaba lágrima. ¿Qué explicación tiene? Bueno, una de ellas, porque imagino que va a haber más, de las que yo he leído, ¿no? Es de que sientes una presión de un peso, de un ente que no te deja hablar. Otra es que en el sueño mismo alguien te está robando energía, por eso es que tampoco puedes Ay, sí, hablar. todo eso es más feo. O que te levantas demasiado débil o muy cansado. Porque han habido casos, por ejemplo, que has dormido poco, has descansado poco y te levantas normal. Como hay otras que te levantas pero cansadísimo, más de lo normal. O sea, esas cosas. Ya a veces sí, yo dormí lo suficiente como para la... Devuélvanme. Ah, sí, por eso dicen, recomiendan cerca de la tele o taparla y ni tampoco ¿Sabes por qué con te digo? espejos. Estas 2 semanas Ah, he estado yo. Bueno, antes de estas 2 semanas. Oye, ¿te Como he imaginas que tenido el tengas monitor espejos y que y- se vean ahí un reflejo ¿cómo raro? se llama? Ay, no, qué La miedo. mierda. Voy a tener un monitor en mi cuarto. Sí. Que es por el pin que estoy tomando. Que ya duermo, ofrezco. O mi otro. O llamas. O sea, una pantalla se refiere. pero está mirando para allá en mi cama. Ah, lo Cuarto. que recomiendan es que cualquier cosa que tenga una pantalla, la tapes. Yo sí tapo mis... Yo siento que puede ser como un portal, ¿no? Claro. Dicen que sí. ¿no? Te conecta, pues. Es como que yo no tengo algo tangible para tocarte, pero puedo ver tu silueta en el espejo. Es algo que Y te gusta. encierran ahí. Ay, no. Otra de las cosas es que tengas que dormir con nada encima de tu cabeza. Por ejemplo, no tiene que haber No nada repisas. encima de tu cabeza. Nada. Tiene que estar libre arriba de tu cabeza. Y porque no tienes el sueño pesado, no duermes bien, tienes muchas cosas encima de tu cabeza, no puedes. Ya. Yo no tengo cabecera en mi cama, pero yo no me siento con... Pero sí debería poner cabecera, pues. No, porque yo me iba a comprar una, siempre pasa, ya lo voy a hacer y va pasando. Ajá. Y no lo haces, ¿verdad? Es cierto, hay comentarios. Hay comentarios. Vamos a leer los comentarios. Ya, según Ruby se quedó hasta el último. Dice, Pau está concentrada. Ya. Muestren cómo está quedando, pero de verdad, muestren. Ay, ahí está.
Me concentré mucho. Yo me concentro mucho para hacer cosas, El ¿ah? mío está está. quedando así. Este está uno. Oh, está bonito. A ver, el Lo otro. bueno es que sí. Ahí está. Ah, pero está un poco feo, creo. Porque es que ¿Qué otro? como- ¿Qué otro acá? Trae la GoPro. Ahí está. A ver, sigo viendo puntos ahí. A ver. Ese salió gordo porque entró dos. Ajá. Ese es gordo. Sí, le metió doble, sí. Ajá. Puro punto. Puro punto. ¿No? Ya, no, nos cuenta Rudy, dice, una vez yo estaba acostado, no, acostada, pensé que era hombre. Una vez yo estaba acostada, cerré los ojos para poder dormir. Pucha, pasaron como 5 minutos y sentí algo caminando en mi cama. Y de la nada siento que me aprieta el cuello como ahorcándome. Y no podía moverme. No sé cómo hice para poder abrir los ojos. Despierto y juro que sentí que esa cosa se fue corriendo. Les conté a mis familiares, pero nadie me creyó. Ay, qué miedo. Qué miedo. Definitivamente eran algunos de los espíritus. Ellos conviven con nosotros, pero en una dimensión paralela. Es cierto. Todos somos energía. Todos somos Ahorita energía. nosotros no lo podemos ver, pero posiblemente ven eso por acá. Que me ve. Hola. Trátanos bonito. Que nos cuiden. Ya, no me andes molestando. Gente que está en- Mira, yo nunca he tenido miedo aquí en la terraza. Verdad. Porque nunca ha ¿Te pasado acuerdas que tú nada, me ¿ya? enseñaste lo de los duendes? Sí. Ya, yo vi en un TikTok que hay un duende, un pata que en Barranco. Tiene un duende desde el piso hasta acá. Ajá. Y está parado ahí en su tienda, su tienda está acá. Y el pata está ahí, y la gente va y lo saluda y piensan de que es un señor. Y el pata que está grabando el TikTok dice, acá hay un pata que siempre que paso me asusta y nos asusta a todos los vecinos. Y pasa y lo graba. Este huevón en la noche, cuando yo estoy pasando, yo ya sé que él está acá, pero siempre me asusta. Oye, es un duende, pero un duende grandazo, de 1,20 m, así. ¿Un duende? Un duende, ¿no? Un duende, te juro. ¿O real? Un duende. No entiendo. Es un duende, es una estatua, pero de un duende, pero de 1,20 m. Ah, ¿Qué tiene chucha. que ver si le asusta el otro? El pata o sea, dice que él da a entender de que ese duende es el que le asusta a él y a otras personas. Ah. O Y sea, la que tiene gente vida. le deja regalos, ¿no? Para el duende tiene pulseritas, collarcitos. Y dice que la gente va y le dice al duende, toma, te dejo esto para que me cuides y me protejas, quiero trabajo, ¿no? Y le deja una pulsera. Y los que comentan ahí que son vecinos dicen que sí, que le han puesto un nombre al duende y que es cierto, o sea, van y le dejan cosas y le pasan cosas buenas. Sí, Prácticamente es un duende que está afuera y es del que mundo. quiera. Sí, es de la vecindad. sí, Ya, sí, justamente la otra vez, mi amiga Kimika tiene, pues, ¿no? Tiene su duende. no, qué pena. Y- Ah, ya tiene eso. Ella Ah, tiene la su duende, mierda, también mi qué amigo Owen también tiene su duende. mierda. Owen también. También tiene su duende. Owen, Sí. ¿qué las has llevado los duendes no singa? No, yo no. Una vez vi que sí que tenía su duende. Bueno, nos mostró. Owen es el que estaba haciendo el stream con Alejos, donde salió con el. Ah, Ajá. Sí. Exactamente. Ellos tienen su duende. Y bueno, me dijo para que yo tenga mi duende. Le pusieron un nombre. Pero tienes que dejarle todos los días su agüita, ¡Hala, qué de vez en mierda! cuando su chocolatito, y decirle, y ponerle un nombre, ¿no? Y ya sabe que tú eres su mamá. Y si tú, por ejemplo, es como si fuera un niño el duende. Si tú, por ejemplo, tienes una pareja, le vas a presentar al duende como tu pareja, pero el duende lo va a tomar como si fuera su papá. Entonces mejor dice que no presentarle a ninguna pareja, solamente como que tú. Y entonces le vas a dejar ofrenditas y tal, a veces 10 céntimos, dice que se acabe el agua. El mismo. Pero hay veces que yo he visto casos en el mismo TikTok también de que dicen que los duendes cuando no quieren, o sea, son muy celosos de la persona, no Ajá. dejan entrar hombres a la casa. Ajá, sí, es verdad, pero depende de tú cómo lo eduques, cómo lo hables. Cómo le hables a tu duende mujer o duende hombre, pues, ¿no? Hay que poner un duende acá en el hedonista. Entonces tú le pides a tu duende, le dices, por favor, quiero esto y te lo cumple.
Y si te vas de viaje y no puedes llevar a tu duende, que lo puedes encargar con alguien. Y le puedes decir, no es como tu hijito, como un hijo. Pero lo tienes que ser muy claro. No me voy de viaje, hijito. Por ejemplo, ¿no? Cuida la casa. Se llama, no sé, Roberta, me voy de viaje, te voy a dejar con mi mamá te va a venir a dejar todos los días tu agua. Y porque un vasito con agua dice que se acaba el agua. Y se lo toma, realmente. La Y mierda. dice que si se enoja contigo por algo que no, o sea, te olvidas de él o de ella, te hace travesuras en la casa, te esconde las cosas, te mueve las cosas, te asusta, pues, o asusta a tu familia. Ah, la mierda, qué interesante. Dime, ¿y tú crees que eso lo podrías llevar a un plano mayor, como diciendo, por ejemplo, que se manifieste, Yo creo que sí. pero estando tú con él a solas? ¿Capaz? O Porque sea, cada llegar... vez que yo voy, Pero eso ya no crees que es jugar con fuego, porque siento que es medio demoníaco ya. es que eso ya es jugar con, ya el hecho de tener un duende en tu casa, en tu cuarto, ya es Ay, jugar muy con, peligroso. ya es jugar con fuego. Porque yo le comenté a mi mamá, me dijo, no, mi mamá me dijo eso, de verdad. Me dijo, no, la basura acá. Mi hermana me dijo, no, no traigan ninguna tontería. No, soy muy demoníaco, me dijo. Es que sí Sí, paltea, que sí. Obvio, pues, paltea. imagínate, A mí no, sí ay, me no. paltearía. O sea, no en mi casa, pero... sí le tendría como un respeto. Pero por ejemplo, si tu amigo de yo, por ejemplo, cada vez que voy a la casa de mi amiga Kimi, saludo a su duende. Hola, hola, ¿y cómo es que se llama Kimi? Le digo, se llama tal. Ya, hola, ¿qué tal? Me siento como si nada. ¿Y no te molestó Todos nunca? los que han ido ahí saben que tiene un montón. ¿Y nunca te ha molestado? Tengo miedo porque se siente Laura tranquila. Ah, Si ya sintieras algo pesado, así. Aunque bueno, el cuarto de Kimi es un poco pesado, debe ser también por eso. Pero no es pesado malo, sino es pesado. Que toda su familia de ella también es brujita, pues. A leer las cartas. Hoy todos yo creo que estamos conectados por el esoterismo. Que todos creemos en eso. Al menos yo Ay, creo que no, todos los que qué estamos aquí miedo. creemos en eso. Yo sí creo en eso. mi duende Ok. sería muy celoso. A ver, ¿qué es lo que dice? Está quedando lindo el de Pau. Y Ruby dice, y sé que fue algo porque literal vivo detrás del cementerio. Pero nadie cree en eso acá en mi familia. ¿Mm? ¿Nadie? Bueno, No, pues, ese... los bichitos. De que vive a la espalda del cementerio. Ahí también habla de los duendes. Si una vez le das un regalo, te juega sucio, o sea, te traiciona y te empieza a molestar. Dicen que es un pacto para siempre, es horrible. Si un día no le dejas sí, pues nada, te eso es lo que cagaste, dicen, pues. te jodiste. Tú le pides, pero si un día quieres dejar eso, te jodiste. Sí, es verdad. O sea, no lo puedes dejar. Claro, pues ¿cómo haces si ya no lo quieres tener? No puedes, es para siempre, es como un hijo, es para siempre. Ajá, es para siempre. Nada que un Pero dicen que mes. si, o sea, tú lo quieres dejar, lo tienes que dejar en un jardín o en un cementerio donde están todos. Algo así me dijo. Pero no te busca. Porque estás hablando de que lo estás dejando. Ujú. Es como que ni que fuera una basura. ¿Sabes? Porque ellos también Que no tienen lo quieres. sentimientos. Basura, como dijo tu mamá. Hay algunas personas que tienen sus duendes, pero en los jardines. Ponen sus duendes ahí sentados para que les cuide cosecha y todo eso. Y ahí viven felices, viven para siempre. Jardines. Pero le van dejando algo. Claro, pues. ¿Y qué va a pasar si esa persona, supongamos, lo tiene para siempre y se muera y sigue habiendo familia? ¿Qué va a pasar con ese duende? ¿Ese duende va a enterarse, se va a dar cuenta que ya murió, entonces ya me voy, no sé? ¿O es que va a seguir en la casa? Una cosa así, pues, ¿no? Puta, qué miedo. A mí nadie me saca de acá. Esta es mi casa. Váyanse ustedes. ¿Te imaginas que vas caminando por medio de la noche y te encuentras un duende tirado, un muñeco? Uy, ¿verdad? Hablando de eso, a mi mamá le pasó eso allá en Santa Bárbara. Santa Bárbara es un pueblo en Cañete, que es una carretera tierra, ¿ya? Y mis tías estaban yendo de fiesta. En esa época no habían carros, no había motos, no había nada, ¿no? Y se van desde el pueblo hasta la avenida, ¿no? Y ellos cuentan de que mi mamá no la dejaron ir a la fiesta, era muy pequeña, pero sus tías de ella
regresaron corriendo, con el pelo todo alborotado todo. Y comenzaron a decir que habían niños que les comenzaron a tirar piedras. Y que cuando los intentaron golpear, porque estaban caminando por la fiesta, vacío, nadie, no había celular, no había teléfono, no había nada. Y a lo lejos, un grupo de niños. Dicen que ellos comienzan a acercar a ellos y comienzan a reírse. Los niños. Y los niños, y uno le comienza a jalar la ropa a una y se queda. Y la mano le pasa, la otra pasa, y fue como que dice que sudó frío. Y ahí como uno agarró piedras, los niños comenzaron a agarrar piedras y comenzaron a tirarle piedras. Pero no les caía nada. Les caía a ellas. Les caían las piedras. O sea, los niños estaban jugando. Pero con ellos estaban tirándole piedras a ellas, que eran 3. Y una de ellas, pues como es, son niños, va a querer agarrarlos y no puede. Y como no puede, escucha su risa. Y cuando escucha su risa fue como que ya eran 2 que se habían quedado así como que heladas. Pues. Y ya la tercera, que era mi tía Nilda, creo, ¿no? Ya se comenzó a correr ya, porque ella vio nada más y dijo, no, ese duendes. son duendes, dijo. Me largo de Sí, aquí. es verdad, ellos siempre tiran piedras. Mi mamá también, mi mamá me acuerdo que me contó que una vez de niña, o sea, tenía 8 años, y estaban jugando a la bicicleta, se habían enviciado totalmente con la bicicleta, y los duendes se van con los niños que se envician, supuestamente con algo, pues, ¿no? Sí. Sí. Entonces, había una fiesta, y los adultos estaban en la fiesta, y los niños estaban jugando afuera, donde estaban los carros estacionados. Y estaban dando vueltas a un carro, y dice que debajo sale un niñito Ya. chiquito y le comienza a jalar a mi tía. Le comienza a jalar, la tumbó y la quería jalar debajo De la cama. de la camioneta. Man. Y mis otras 3 tías agarraron y la jalaron. Y dice que ese nanito tenía una fuerza abismal. Y la pudieron soltar y fueron corriendo, le fueron a decir a mi abuelita que casi se los lleva el duende. Ah, qué Ala. miedo. Pero realmente tú crees que te lleven o te esconden nomás. O sea, supongamos que no había habido nadie. Capaz la metía debajo del carro y se iba. Yo creo que ellos solamente son como... ¿Ustedes creen que son almas? Obvio, Son almas, ¿no? son almas. Sí, son almas. Pero son almas juguetonas. Traviesos, pues. Son ¿no? traviesos, son como Traviesos. niños, pues, ¿no? En realidad. Porque Claro. también ha habido historias donde los duendes solamente han jugado con los niños. Porque hay duendes buenos y hay duendes malos. Algo así. A mí tampoco. Pienso que ha habido momentos que yo me he quedado sola, pero sola. Y jamás en la vida. Oye, en tu casa yo te hay un duende debajo de la cama. Oye, no me creen. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, la vez pasada estábamos ahí, estaba en su cama, me eché en su cama. Ella estaba ahí. Estoy quitarlo ya del año pasado, ¿no? No, Sí. no, el año pasado. Sí, hace 2 años. Yo estaba normal, pues, ¿no? Mm. Y no sé qué cosa se me cayó, no me acuerdo qué fue. Y yo vi que algo salió y se llevó ¿Sí? Y yo le digo, oh, a tu casa hay duende. No, que no sé qué, no, que no hay. Y se me tiró a ver la que había. Y yo, En mi casa, pues. Quiero ver si hay algo. se tiró a ver qué había debajo de la cama. Y de verdad se escondió. Ya no creía que no. que No, que porque lo que pasa es que yo jamás. Parte. Hola. Jamás es. Algo. A su madre. A su madre, Rudy ha escrito un montón. Vamos a leer lo que dice. Sus historias, ¿ah? Interesante. A ver, Rudy. Yo trabajaba en un restaurante y mi jefa tenía un cráneo de una mujer. La llamaba Juanita. Y ella le daba pisco y cigarros. Esa cosa estaba en el segundo piso del restaurante. Y ella le daba esas cosas para que le ayudara con su restaurante. O tener calaveras. ¿no? Sí. Eso de tener calaveras Cierto, también he calaveras también escuchado. es lo mismo. Sí, es lo mismo que el duende. En la chacra. Entonces sí son espíritus, solamente que el duende es un recipiente y la calavera es un recipiente. Sí. Siguen siendo espíritus. entes, pues, ¿no? Son entes. ¿Y qué más dijo Rudy? Ay, pero hay una historia que tengo ahí. Mi abuelo tenía esa nota de las calaveras en la chacra. Y uno era de un hombre y se enamoró de mi tía y la tocaba. Y cuando tenía una pareja, mi tía no la dejaba tener intimidad a ella con el hombre. ¿Por qué? ¿Qué le hacía el hombre? Le pegaba. En los sueños le pegaban. Y esa es verídica, porque mi tía en esa pelea que tuvo, porque dice que la primera noche llegaron y se durmió el pata. Y amaneció, despertó con moretones. Pero moretones como si tuvieras peleado con... Y mi tía le dice a él, no, se llamaba... Puta, que Juan Carlos se llamaba el pata.
Y le comenzó a preguntar, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Por qué no? Y dice que él le dice que en su sueño él se estaba peleando con un hombre con barro y con sombrero. Y esa calavera la había traído, y era de épocas antiguas, pues, porque estaba en esa chacra que era la casa de mi abuela y así, ¿no? Y llegó, pues, y le dicen a mi abuelo y le dicen, sí, pues, así era ese hombre, pues, ¿no? Así era el que es el de la calavera, pues. Y se habían peleado. Y el pata, cuando se enteró de eso, como que se alejó. Pero en los sueños con mi tía, la intentaba, se había enamorado de mi tía. Intentaba tener relaciones con ella. Ella no quería y amanecía golpeada, con golpes. Y luego cuando vino el chico de nuevo a la casa y quería de nuevo estar con ella, dice que llegaron a intimar. El chico se va y en otro sueño que ya tiene la noche del día siguiente, mi tía ya aparece con una cicatriz en el brazo. En la parte de acá, una cicatriz. Lo tienes, sí. Y a raíz de eso es que ya decidieron ya desaparecer la calavera ni nada, todo. ¿Y de verdad la pudieron abandonar la calavera en un cementerio? ¿Cómo hicieron? Contrataron en esa época a esos que son brujitos y los llevaron a un cementerio y la devolvieron allá a la calavera. Pero eso sí, a ellos les iba muy bien con el ganado, con todo, económicamente estaban bien. Pero una vez que pasó eso, sí comenzaron a haber bajas. No se vendían, se malograba la leche, se le murió una vaca, se le murieron animales. Au. Y ahí a poco como que se normalizó la cosa, pero fue una etapa como que pendejita, ¿no? Pero igual no vamos muy lejos de la realidad porque los artistas, los influencers, todos tienen su algo atrás. Dicen que tienen, ¿no? Sí, no te estoy diciendo que tengo un par de amigos que tienen esto. Qué miedo. No, sí, Sexy se ríe como un duende. Como el duende A maldito. mí sí me faltea esa nota. Pero yo no sé, yo no me atrevería a tener, la verdad. O sea, tendría que pensarlo muy bien. Pero yo veo que sí te gusta. Sí, me gusta. A mí también me gusta, pero me da miedo. Me gusta, pero me asusta. Sí, a ver, ¿qué dice Rubí? Un día fui al segundo piso y me mandaron a ese cuarto donde estaba ella. Al ver algo y tuve que saludarla y todo. O sea, me tenían que presentar porque si no, ella no me aceptaba como empleada. ¡Wow! La calavera en el restaurante. Era la ¿Te jefa calavera. imaginas? ¿Te imaginas? Pero ¿cómo no te acepta? Porque lo mismo también dicen de los duendes, que tú le presentas a la gente y si no te acepta, no te acepta. ¿Tú crees que capaz que no sé qué es lo que vean? Que tengas un ángel o un guardián o algo y que no les guste Te van a hacer y te Debe boten, ellas. ¿no? Porque me imagino que te succionan las energías. Ah, Debes Creo tener que buenas sí. energías. ¿Puede ser algo así? Porque de algo viven ellos, pues, ¿no? Solo nada más porque le das regalías. yo creo que sí. Porque se quieren sentir vivos, quizás. Sí, ¿no? Mm. Bueno, otro comentario es de Lupo13, que bueno, ya ha comentado varias veces. Au. Dice, Lupo. me encanta la de lentes, muy sexy, dice. ¿Quién A más? su madre. ¿Cuál de Habla las- de la cuál de de las celeste. Ñaña. ¿Cuál de las dos? ¿Verdad, no? Los dos tienen, los dos tienen lentes y son de celeste. Ruby, y resulta que un día subí a buscar pisco y se sentía su presencia detrás de mí. También un día me tocó trabajar arriba haciendo las papas, arroz, etc. Porque yo era ayudante de cocina y vi una mujer pasar con un vestido blanco. Y le pregunté a mis compañeros, ¿alguien subió? Y me dijeron que no. Y yo ¡Qué tuve que miedo! empezar a decir, Renuncio. y yo tuve que empezar a decir, hola, buena, tranquila, ahorita te dan pisco porque me estaba molestando. Sí, le dijo la calavera. También en ese mismo lugar, en el segundo piso, había una escalerita, como para subir donde estaban todos los cuartos. Corriente. Y sentí que me empujaron. Y no había nadie, o sea, literal me empujaron cuando estaba bajando esas escaleras porque no me resbalé, o sea, me caí de frente. Era horrible trabajar allí, estaba porque necesitaba, pero de verdad era horrible. Cada que me tocaba trabajar arriba, fueron varias veces que ese espíritu me molestó, como que no me aceptaba porque en serio a mí me pasaban muchas cosas y a los demás no. Incluso hubo un día que estaba bajando las escaleras para la cocina del primer piso y al lado derecho estaba la freidora con aceite. Sentí que me empujaron, igual por suerte había como una pared y me agarré de allí. Ay, Casi no. muero. Madre mía. ¿Qué Miedo. esperabas para no renunciar? Literal, miedo, amiga. Le hubieras dicho, ¿sabes qué? Yo le hubiera dicho a tu jefa, ¿sabes qué? Jefecita, tu calavera está que me molesta. Me han intentado matar 2 veces. Así que, por favor, contrólela o renuncio. Yo No hubiera me dicho, voy. Me voy. De Está verdad. loca, no.
Está huevón, ¿no? Sobre todo, es más, desde que me dicen, ven, que la calavera te diga si te acepta o no, sale de acá. No, le caigo mal seguro, señora. Ya. Par de locos. Hoy. Adiós. Voy a Hola. trabajar con humanos. Pero otros, por ejemplo, los chinos tienen su gatito así. Ya, esos también lo dicen pero- hasta en las taxistas. ¿ves? Pero son gatos, pues, no tan grosos como un pene, un cráneo. Eso es más como un pacto, ¿no? El baño. ¿Ah, sí? Ay, no, Diosito Jesús. Nosotros nos dábamos cuenta cuando fuimos para su cumpleaños. Lo loco es de que tenían al frente de la casa de Palta. Supuestamente había. Así dicen, ¿no? Que el árbol de palta, Ah, ¿No es el árbol de ¿lo higo? bajo o lo te digo también. También te Ah, no me digo. escuchan. Estoy concentradita porque ya voy a hacer 2 pétalos. Me está pasando corriente porque creo que está muy doblado muy grueso. Ay, qué miedo. Oye, pero eso de historias paranormales está funcionando, ¿ah? Sí, está funcionando. ¿Ustedes cuándo fue la primera vez que han visto tipo un fantasma? ¿O han sentido esa Ah. sensación de que no solamente están ustedes en... Yo he sentido eso 2 veces en esta casa. Ah, ya, yo les iba a decir. O sea, ¿cuándo fue la pues, primera no me- vez, pues? No me terminaron Ay, pero también vamos a responder a de Ruby. contarles. Ruby dice, me fui, literal. Ya no podía más. Hasta para ir al baño me daba miedo. Ay, obvio. Está bien que te haya sido Ruby. Yo le he dicho, ¿sabe qué fantasma calavera? Deje de molestarme, ¿ya? Yo estoy Quiero haciendo mi trabajo. trabajar. Estoy ¿Acaso haciendo mi tú me vas a trabajo. dar, le hubieras dicho así? ¿Acaso tú me vas a dar de Yo sí le hubiera hablado, ¿ah? Yo también. Yo muchas veces así cuando he estado así asustada, he dicho, ya, no me vas a molestar. O sea, ya en mi propia casa, de verdad. Yo estoy viva, tú estás muerta, ¿ok? Ah, ya, o sea, te pones a pelear. ¿Tú quieres ¿No vamos a pelear? ¿Tú quieres show? ¿No vamos a pelear? Ah, ¿tú quieres show? ¿Tú quieres show? Ya sabemos por qué las películas de terror no funcionan en Latinoamérica. Oh, es cierto, da risa, ¿no? Sí, Como cementerio general, cagué de risa. A mí, Cagué de risa. pero, o sea, ¿De qué por la cosa quieres película pedir? tanto, no por el Aquí susto. me Suspenso. tienen como esas señoras Andy que estaban ahí en Miraflores. Borde y nada le daban Para de comer. vendernos. Dios, Sí, sol, me mandan. Oye, no, Sí, pero esas no me canciones daban eran de una comer, mierda. no le daban de comer ni le pagaban igualita me decían. Los traían desde allá hasta acá y los ponían en una vitrina, ¿no? Sí, Hijos de puta. ¿No? no me daban de comer, no le daban de comer. Así me siento. Mira lo que dice Ruby, interesante su propuesta de Ruby. Soy una persona que siempre sintió eso. Bueno, primero, voy a borrar lo que mandé al WhatsApp. Cuando ande por Lima me invitan y voy a hablar de mis historias. ¿De Son dónde eres, muchas. pues, amiga? Sí, ¿de dónde eres, Ruby? Son muchas. Yo desde pequeña soy una persona que siempre siento eso. Yo le digo a mi familia que soy de las que sienten esas presencias. Fácil, tienes ojos para ver. Es, es. Mira, todas las personas que tienen ojo para ver deberían especializarse en eso. Porque, o sea, eso me lo dijo una brujita. No todos tienen eso. Es que es un don, pues. Y las personas que tienen deberían buscar más sobre eso. Tal vez es su camino. No me dio ese. ¿Te Ay, gustaría no, tener pero es ese don? feo. Parece ¿no? don o maldición. ¿Ah? No es tan sencillo. ¿Ah? Debe ser No. feo. Pero de repente, ver como eso de la- dices, lo ves como que por un lado, pues, práctico. Mira, nosotros teníamos un amigo de la familia que se llamaba Pepe Bobadilla. Él, yo siento que tenía eso, de ojos para ver. Y él dice que no le enseñaron a leer las cartas ni nada, sino que tenía ese don de nacimiento. Pero cada vez que él leía o hacía algo como un tema de curación o bendecir o decir cosas, le comenzaba a doler mucho el pecho y la cabeza. Y le salía sangre. de la nariz. Algo así sí. me hace acordar también cuando estaba una chica que ella era como vidente, ella podía hablar, ver a la gente que ya estaba en otro mundo, pero otro plano. dice que cada que lo hacía, ella sentía que estaba tan, Es que es energía. sí, que porque no lo puede controlar, Su no cabeza no le duele. claro, Yo lo he visto, ¿ah? dice que le duele Yo lo he visto. y sentía tan desgastada que sentía literal como que la vida, es como si la vida fuera como una batería y se descargaba, algo así. Y ya no Ah, recuperaba, no una se cosa así. Es más, es como que Ajá. yo siento que ese don es pagar con tu vida.
Que te estás Sí, sí, esforzando el De cerebro. verdad, es que pagas con tu vida. Ahora, dicen muchas personas que eso también, como dices, se estudia y se controla para que no se te lleve, o sea, no te lleves la energía, no te lleves Como la los energía, budas, don. los budas. pero también. Los es budas. dedicarte, pues, como se dice, a eso. Pues. ¿Te refieres al budaísmo o a los budas como estatuas? Porque los budas como No. estatuas también te dan abundancia, te dan hijos también. ¿Por qué creen que allá, muy adentro de las chinas, sino que hay personas que son peladas? Ya, te refieres a los monjes. A los A los monjes. monjes, ya. Los monjes ahí practican todo, hasta la telequinesis, volar, todo con el cerebro. Y El la gente piensa que, chakra. ajá, la gente piensa que es irreal, pero es muy No, real, eso es sí muy real. bien real. Es muy real. ¿A qué cosa quieren comer? ¿Por qué pedir comida? Pues si no. Oiga, estás también que trabajas con la. Ah, ya, la Mira, mira, Vamos a poner los. Pucha, yo estoy guardando feo. Ahí está, se ve bonito. Mira el mío. Mira el mío. Ay, punto. más te demoras ahí. No sabía que estos eran así. Ah, chicha. Ah, ese está lindo también. Ujú. No termino. Ahí está. Ah. Un sol de flor se ve. A ver, ¿qué dice Ruby? Eh, Miren, en Lima siento que en el techo siempre lanzan como canicas. ¿Cómo? O canicas en el techo. ¿Has escuchado No. canicas nunca? Yo una Yo vez. sí, he escuchado Ah, un montón ya. de veces canicas. en el Cani techo. sí, ¿por Ay, qué pasa eso? arriba. ah? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No sé, ¿Te acuerdas cuando- O pelotitas de ping pong. ¿Te acuerdas cuando Sí. dormías por donde ahorita donde está Gustavo y Sí, siempre nos quedamos sí. ahí? Sí, En la noche no había canica. nadie. ¿Te Sí, la acuerdas que no canica, había en ese sí. entonces nadie había Se escucha alquilado? canicas, Las canicas. Yo no le creía. Una vez cuando escuché dije, Pero, o sea, en mi casa, en la parte de la azotea, cuando no había nadie, se escuchaba pelotita de ping pong. Ese sonido peculiar. ay, qué miedo. O canicas. Y justo. No, ya te entendí por canica. Y dije, ¿cielo canicas? No, sino cuando tú estás abajo Claro, y ya. escuchas el Eso, techo, sí. ¿sí o Ah, no? ya, mira. A ver, ¿sabes quién es Ruby? Ruby es Ori, la pareja de Sandro. Ya, Ah, ya, pero ¿sabes qué? Ella dice, ella estaba en el cuarto piso, ¿ah? Ya. Ya, y tú estás viviendo arriba. Sí. Dice que ella escucha que tiran canicas. Ah, seguro es Roncito. No, si todo no ¿Cómo tiene Roma canicas. tira canicas? A Roncito le gusta jugar con su No piedra. mientas, ¿ah? Estás queriendo engañar a tu cerebro. No, pero sí, porque cuando yo vivía en el segundo piso, por ejemplo, también pasa eso en el tercer piso. Ya, pero ahí no había nadie, pues. No, pues. Ya no hay nadie, pues. Ya, pues ahí hay un Es fantasma. más, ¿Por qué se escucha canicas? no sé, porque en el mismo cuarto donde Internet, ella internet. estaba- Justo lo dice, mira. En el depa de Lima, Evelyn vive arriba de donde yo vivo y siempre siento que lanzan canicas. Y creo que es un niño. Y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Dice, ¿estás jugando? Ya, bueno, está bien. O sea, respira en vez de asustarme. No lo hago. Ahí no hay niños, así que sí, asústate. No hay ningún niño ahí. ¡Ay, un Cuando- perro! Cuando es un espíritu que no molesta, me quedo tranquila. Sé que es algo porque han vivido varias personas en el mismo depa. Y siempre se escuchan las mismas canicas a las mismas horas. Ay, Ya. qué miedo. A veces dicen que Está son las mal, no hay ningún tuberías. niño ahí. Son las tuberías, son las tuberías. ¿Pero qué niño ha vivido ahí?
Se No muere. vive ningún niño ahí. No, pero usualmente siempre lo pone. Yo recuerdo, escucha, cuando yo vivía allá en la villa, yo vivía en el primer piso. Y las vecinas del segundo piso se habían ido de viaje, pero nosotros no sabíamos que habían ido de viaje. Casi como un mes. Y yo me acuerdo justo en el cuarto donde yo estaba, siempre en la medianoche movían la cama, estaban, ¿cómo se llama? Hasta que ya era demasiado, ya que yo era como que, oye, ya acá todos los días, ya pues déjenme dormir. Le dije, "Ah". Y cuando mi mamá fue a reclamarle, salió la otra vecina y dijo, no, pero vecina, ya tienen más de un mes que se han ido pa' figura. ¿Qué? Puta madre, de verdad. Y no solamente sonaba ahí, también sonaba la sala, y la sala sonaba como si se movieran los muebles. ¡Hala, qué mierda! Oye, Fuerte, ¿ah? yo me acuerdo que cuando duermo, por ejemplo, cuando dormía en mi casa, ahí arriba, ¿te acuerdas que sonaba siempre alguien que estaba, o bien parecía que estaban tirando, o bien parecía que estaban trabajando? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Ya. Yo me acuerdo, yo le decía a mi mamá, pues no, mamá, que eso, que no sé qué. Y entonces mi mamá fue a decirle al señor, pues no, porque así hablando. Y el señor le dice, pero si ahí nadie vive ya como hace más medio año. Más bien estoy queriendo ya entrar para desalojar todo porque va a entrar lo nuevo. Pero recién alguien a vivir. Y yo le dije, ay, hay un fantasma, bien. mamá. Pi, pi, pi. Ya, pues, eso fue. Y entonces, ¿quién es el que estaba ahí? Porque se escuchaba, pues, que como que alguien había ahí y aparte como que estaban trabajando. Sí, no, a veces se Ay, no. escucha. Y Qué dice, miedo. Es más, a veces yo también, como en la madrugada, escucho arriba. Arriba no hay nada. Arriba Y yo estoy tipo, bueno, es el aire, pues, el aire, huevón. quiero engañar a mi cerebro. La vez pasada yo sí escuché como pasos, incluso yo me asusté. Ay, no, qué miedo. Yo me asusté porque dije, no, es que según todos son los vecinos que de repente pueden robar pues, Claro. por acá por el fantasma. Hay que Y yo tener dije, más eso que el fantasma. y yo dije, puta, voy a ver ya, porque, o sea, y cagando, pues Alexis a esa hora está durmiendo y no está jodiendo, pues como que, miren la cámara, ¿quién chucha está ahí arriba? Y yo ya de así, porque dije, bueno, voy a ir. Fui, ¿Saliste? no había nadie. Ay, sí, no, estás loca, yo no salgo. sí, porque yo dije, de repente hay algo, pues. todo, no me interesa. No, que entonces, si se asalta Ay, de arriba, no, soy te yo la imaginas que perjudicada. aparezca ahí el duende, el Pero duende, yo no fui con sé. Ron, ¿ah? Yo fui con Ron. Primero el hijito. ¿Ves algo, papi? Y él así. No hay nada. Y dije, ay, qué miedo. Pero sí se escuchaban ¡Hala! pasos. Ay, no, Ron, si hubiera algo, el primero que corre es a Ron hacer no él. me cuida nada a mí. A ese Ron. Ese Es más, Ron ladra. ese amigo. Ese Ron le mueve la cola. Amigo, él. Ay, no, qué miedo, no. Y yo con él. Vamos a ver qué. Carajo. La luna también es Ahí me dice, igualita. no sé quién me contó, pero dicen que en el terremoto un niño falleció y nunca lo encontraron. Es cuando vivían los vecinos, se escuchaba lo mismo. Alguien me contó una historia, no recuerdo quién, esta de que un niño murió cerca por allí y nunca lo encontraron. También acá yo digo, Evelyn está moviendo su cama a esta hora, se escucha bien de madrugada que mueven tus muebles. Yo digo, ¿qué? ¿Están limpiando? Oh, eso es cierto, eso es cierto. Puede que sí, En mi porque cuarto yo a también veces tampoco escucho no duermo. eso, de que mueven la cama de madera, la mueven. Y yo digo, puta, qué raro, ¿no? Pero escuchas también el sonido, solo ese. Cama, sí, también el sonido de la cama. es- El sonido de la cama, sí. Bueno, a veces sí puede ser Ron, ¿ah? Si es que escucha que se está arrastrando. Él duerme debajo de la cama. ¿Qué tal? Con sus uñas. Bueno, es que es distinto, ¿no? Con las patitas de garritas de Que suene la perrito, cama. pues. que canicas. No, pero ahí. Pucha, yo sí me acuerdo que una vez Ron me despertó como a las 3 de la mañana. Y el huevón, y yo me acuerdo que yo estaba mal, no recuerdo bien exactamente, pero ese huevón ladraba y yo cada que abría el ojo veía que la cabeza lo movía. Desde el escritorio, ¿no? El escritorio, cama. Ujú. Así como estamos, ¿no? Donde está Yari, está el perro así. Y su ladrido no es bonito de ese perro de miércoles. Hasta que de la nada yo alzo y empecé a sentir así frío y raro, Ay, ¿no? no, qué miedo. Así, y yo así tipo, Ron, cállate la boca, porque me estaba tapando. Me destapo y el huevón ya estaba acá a mi costado. Su cabeza de lo que estaba en la esquina ya estaba como... Ay, no. Ay, me voy. Y seguía ladrando ahí, pero estaba... Ay, yo así, no. me tapé y dije, no, yo voy a dormir, no me importa. Porque yo estaba cansada, me acuerdo. No me interesa, no me vengan a joder ahorita. Ahorita no me jodan, no me importa, yo puedo dormir. Sí, pero
yo era como que todo oscuro y él ladrando, Ay, no. y que su cabecita movía y cada vez avanzaba. ¡Hala, qué miedo! Ay, pues sí. La saco afuera. Si ladra, ladra afuera, no con... Que no venga el fantasma acá. Así, o a veces en la esquina ladra. Pero antes, ya ahora ya no. A ver. Esa fue la única vez que me dio miedo ver. Ah, ya, mira, también dice he experimentado muchos sonidos de madrugada y no todos paranormales. Ah, imagínate, dice, prefiero lo paranormal que los sonidos indecentes que hacían los venezolanos de antes. Me dice. Hay un comentario. No, pero siguen todavía, te diré. O sea, no paran, no paran. Lo más loco es que Hay un comentario en YouTube. Lo más loco es que... Ahí te lo busco, que yo te lo busco, que venga Singa del baño, porque sí al baño. Sí, vamos a pedir con... Ya que vamos a pedir, pues. Aquí. Que... Lo que llego es a media hamburguesa. Media hamburguesa es lo justo por esa cosa que sé. Hola, Simple. ¿Qué tal, Simple? ¿Cómo estás? Simple, fan número 1 de Cecinga, la sigue a donde vaya. Simple. Simple se llama. Sí, su nickname se llama Simple. Hola, Simple. Ahora vuelve Simple. Ahorita viene Singa del baño, Simple, sí, a cagar, creo. Ah, ya. ¿Sabe por qué yo les estaba diciendo de cuándo fue la primera vez que yo supe qué cosa era? Bueno, no supe porque también era niña. Tenía 5 y también fue en Tacna. Nosotros teníamos entre la cocina, o sea, la cocina había una puerta para la lavandería y entre esa puerta de la lavandería yo tenía un bidón de agua, de esos de San Luis con cañito. Ya. Ya, y justo porque a mí siempre me dejaban sola, 5 años, casi mamá se iba y me dejaba sola. Y yo me acuerdo que yo estaba llorando en la puerta, me dejó sola y yo la vi. ¿Llegará pizza? Disculpa que te corté. Pizza. Pizza, Sí, yo ¿no puedes quiero comer pizza? ¿No quieres comer nada? No me quiero acordar. Es que yo no quiero comer pizza. No, entonces ¿qué se quieren comer, pues, chiques? Chaufa. ¿Arroz nomás? La chifa, pues. No creo. Le decimos a Andy que traiga pollo. Ah, también. Pero de una vez, pues. Porque te iba a Llámalo, decir si pollo no. de acá de pasos. Sí. Y Andy vende pollo, pues. Ay, mi celular se me apaga. Ah, ya. La cosa es de que entre la puerta Sí, hay confesiones. de la lavandería a mi cocina había este bidón. Yo estaba llorando, hasta que algo de misterio. Alma vieja. Escucho. Y que algo me decía, vete para tu cuarto. Andy. Ah, sí, ¿Eh? padre. ¿Eh? Está loco. Ay, ¿estás ahorita en comprometido. tu pollería? ¿Estás ahorita en tu pollería? Ya, ¿cuánto? Pregunto, pues, pregunto. Puta madre, Ya, en delivery, pues, de pollo. ¿Cuánto? ¿Cuánto trae? ¿Uno? ¿Uno, no? Sí, uno. Pero rico, ¿ah? Pero el pollo más grande que tengas, por favor, harta papa y harto arroz chaufa. 3 pechos, pon ahí, por favor. ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? ¿No viene con chaufa? Ya, Ay, me voy a la competencia mejor. ¿Ah? Maki, mejor, Maki. Ah, No. Ay, chaufa, pues. Una promo. Hazme una promo de papás. así cuesta siempre. Así cuesta siempre, no mientas, ¿ah? No mientas, yo he visto ahí que cuesta 40 el pollo, ¿ah? Está subiéndole más todavía. Ya. Imagino que me traes ahorita. Ya. Un por Maki favor. también tráeme, gracias. Un maquis también me aumentas ahí, por favor.
Papo, dile que es de verdad. Pensé que lo estás mintiendo. Ya, ¿con cuánto cancelas? Dice. Visa, ¿Qué dice. efectivo? Ah, yape. Yape. Ya. Rápido, tengo hambre. Roja la panza. Bueno, la cosa que me decía, ándate a tu casa. ¿No? Ándate a tu Tú cuarto. tienes el yape, yo no tengo. Yo tengo 60 soles nomás. No, La cosa es de que yo cuando me tengo 60 meto, soles nomás. me No, yo quedo tengo paradita 60 entre nomás. mi puerta. Escucha, veo que por el reflejo del agua, algo pasa de mí. Y yo me quedé 5 años, me acuerdo. Fue la primera vez que fría porque yo estoy sola, no debería de haber ningún reflejo. Y en vez de irme para mi cuarto, a la lavandería, que no había nadie. Súper creepy. Y ahí fue la primera vez que dije, no solamente soy yo, hay gente, pues, Claro. más allá de la vida. Normal convivir con los... Pero tenía 5 años, miedo. Y así, ya cuando, con mucho más razón, lloraba cuando me dejaban sola. Pero siempre me recuerdo de ese reflejo de agua salada. Singa, y simple, ¿desde dónde te sigues? ¿Desde hace tiempo? Simple. Pucha, es que... Porque siempre está simple, ¿no? ¿Sí? Sí. Es simple, yo lo veo en todos los canales. ¿Así? Sí, está como No, siempre lo veo que estás. pues, Allá. Gente, googleen novia de ojitos de huevo. Se parece a Singa. Por si acaso es la de la serie, porque creo que en la vida real está casado. A ver. yo iba a decir ojitos de... Ojitos de- No es ajito de arroz, era Arnie. Está con flaca el Arnie, ¿no? Arnie. ¿Sí? Ah. ¿Arnie ¿Qué le da? con flaca? Agua. Habla bien. ¿Qué le da agua? Sí, agua le da. Agua le da. Es cierto. Su saliva. No quería hablar así. Lo pensé en voz alta. Habla bien. ¿Quién es flaca? No, No se sé. llama Mapu. Puta, me da... Pero, ¿qué flaca tienes si estaba chapando el otro día? Oh, cállate, oh. ¿Qué? No, mentira, es una bromita ¡Qué nomás. joda! Así Qué nos joda. jodemos todos. Así es, así nos molestamos siempre. Sí. Obvio. Es una mentira, es una mentira. Eso es lo bueno de estar en el anonimato. Eso es lo bueno de ser casi invisible. Ese de que lo bueno de que me mienten. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Porque si fuéramos el canal de Singa y que todo el mundo está ahí viendo, todo, no, ahí sí no. Pero como somos nosotros, somos todavía. Tienes que seguir hablando de Arnie. Claro, ¿acaso se va a hacer viral ese Caletaza, Arnie caletaza. Oye, sí, bien calentado esa. Aparte, que todos lo vieron hoy, hasta yo que estoy en el primer piso. Capaz está modo terna, está ahí Arnie, no. Todo terna, dice. Qué buena. Yo solo tengo que decir, Arnie, consíguete mejores, ¿verdad? Inviten pollo, que llegue el pollo, apenas ni siquiera llega el pollo. Vamos a hacer Sí, se inviten. como Singa, vamos a decir, coman. ¿Quiere papá? ¿Quiere papá? Ah, sí. Pero está rico, ¿no? Dice todavía. Chat, coman. Cagona. Chat, coman. Ay, ¿saben qué estaba pensando? Como a nosotros nos gusta el maqui, ¿Ya? en otro IRL hay que preparar maqui, sí, una Pero ¿qué tenemos que comemos? comprar las cosas para hacer pack. Pues arroz, Tienes, creo, esas, la rejita, todo. tenemos que comprar arroz, tenemos que comprar las algas, queso crema. Ya, Pero bueno. hay que comprar para hacer un maquis rico, pero no. Si no, no quiero. Pues. En vez de pescado, con pollito frito, o sea, con pollito crunchy. Ay, qué rico. ¿Será? ¿Por qué no? Claro, necesitamos palta, queso crema, algas y arroz. Yo sé. Debemos hacer maquis. Hasta la idea. Es como el bordado eso. Luego podemos hacer tacacho con cecina. Qué rico. Qué rico. Ah, ¿Tú has pruebo. probado Singa? No. Ya, Ahora vas a probar. sería una buena ocasión para hacer tacacho.
Ahora vas a probar. Ah, cacho con cecina. ¿Comerías Ahora- suri? No. ¿por Ya he tenido la qué? oportunidad donde en Ese iba a el ser canal de mi amiga. reto, ese iba a ser el No, reto estás del loco. ruletazo. Estás loco, come tú solo. Pero ¿cuánto hay de 20 premio? subs, 20 subs. Ya, pues eso sin plata, pe. Eso Oye, sin ve, yo plata. por 20 No, yo ahorita quiero. yo como todos los suris. Todos los suri. Yo como todas las subs. Hay que proponerlo en su reto. Ay, no, no, su reto no, no. de ¿Saben los apoyo? lunes. Dice que saben a mantequilla. Ay, no, Pollo, ya, sí. no, no. 20 ya. ¿Cuánto es 20 subs, Ingrid? ¿Tú qué sabes? 20 subs. Y, a ver, cada sub está 20 soles. Ah, ya ves. Está 200, pues, regular, ¿no? 200. Poquito para comerme un suri. ¿Qué? 200 soles. Peores cosas. 400. 400, no, 20 subs. Está bien, ¿no? 20 sí, por 20, 400. Bajeza. 400 soles. Ni por 400 soles como frío. No, yo sí me lo como. Ni el besito. ¿Por qué no? No, yo sí le meto el suri. Te vendo, por Gracias. podría. Acá comentan, dicen, deberían de hacer un día un en vivo de verdad o shot. De verdad. Puta, que yo me emborracho. Te cagan locas las chicas. Shock de agua, pero. No, a mí no me, ay, a mí no me gusta tomar. O el valor de la verdad, como todo el mundo está haciendo. Pues sí, no, saca todo de nuevo han revivido ese contenido, ¿no? Valor de Es la verdad, Pau, que casi te mueres en Paracas. Una verdura. Sí. Ah, ya, Paola Fernández, ¿no? Ya. Podría ser verdad y come. Sinceramente podría ir a un valor de la verdad, sí. Sí, no, no. ¿Cuánto sería tu valor de la verdad? Mira, según mi amigo Owen, estaba en una de sus invitadas para el valor de la verdura y él está pagando 3.000 soles. Sí, 3.000 soles. Pero también es quemarme. Es quemarme. 3.000. Porque, bueno, según él dijo, de que fue con su primera invitada, Pau Chiquita, polígrafo. Soy yo, pues. Pues. ¿Quién es ella? Pues chico. Que no veo nada, voy a acercarme. Yo tampoco veo nada. Lágrima por lágrima la paga. Lágrima tú. Ahí está la cíngara con sus A ver. tetas. A ver. ¿Que sí? La veo. Ah, su. Ay. ¿Cuál es tú? A ver. Oye, sí, tienes razón. Siga, tú cuando seas mayor. Oye, sí, me parezco, ¿no? Sí. Las tres, o no sé, como que tiene. Ah, ya, la frente, la frente. Es como que, no sé, esta parte de acá, de la cara. Y como dice. Oye, sí, tienes razón. Pareciera como si fuera tu hermana, no sé. Oye, sí. ¿Cómo se llama ella? Paola Fernández. Ay, ya no vas a ver cuánto. Paola Fernández. Paola. Oye, sí, tienes Paola razón. Se Fernández. parecen bastante. ¿Y quién es Paola Fernández exactamente? Es una actriz que hace novelas. Pero, series. ¿actriz de dónde es? Mexicana parece que es. Ah. Qué Verga. loco, ¿no? Oye, pero así dicen, ¿no? Que tenemos uno similar a nosotros en cualquier parte del mundo. Que se Me parece. acuerdo que Alex te Oye, sí, decía hasta las cejas, ¿no? el niñito de Sí, 10 a la miércoles. Voy a seguirle en Instagram. Hasta tus ojos, ¿no? Ay, la nariz igualito, ¿no? No, es que Igual.
Busca, Ay, qué chale. Como buena que los mierda. ojos, ¿no? Yo mira, en la parte del mentón, la parte de la frente y la parte de, no sé, de acá, es como que Dios, oye, sí, Hermana. cualquiera podría decir que es tu hermana. A ver, vamos a ver la niña. Anda, búscala, de repente es tu hermana perdida. Quizás mi papá hizo de la suya. No, mentira. Ah, Algo bueno hizo. Búscate. papá. Búscate. ¿Cómo me Pon J. Ah, sí, se parece. Jessie como Jace? ¿Jessie qué? ¿Jessie serie pongo? Creo que lo conozco. Ah, Ahí ya, está. sí. Ah, él. Decían que me cuando era parecía a él. Flaco. Es que yo era bien Raquel. Sí. Ahí está. Él. El colegio. Pero no hay una foto como que el... Ah, de Hey, just stay. Ah, Él se murió. Ay, sí, el 2. Ay, me cagaron. Yo nunca he visto esa serie. Es cierto, yo eres sí he chico sido Disney? pobre. Yo sí he sido pobre. ah, yo Eso también lo Es que tú eras pobre, pues, no tenías cable. La ¿ya? justa tenía para comer huevos. Te lo juro. Qué verdad, pero gusto. podía verte. No, yo sí no tenía. Tenía internet, no podía ver cable. Dice. Sí, es cierto, no puedo. Ahí está, ahí está. Pero sí, tengo vagos recuerdos de que de él te refieres. Pero sí, él. ¿de qué se murió él? ¿Él ha muerto? ¿Él? No, el El 2 Cameron, el otro. Él. Falcón. Él. Sí. Se murió joven, Ay, ¿no? Sí, ¿de qué se murió de 20 años? No me acuerdo de qué. ¿Cuál? Algo con el cerebro, creo era. Algo así. Sí, no recuerdo muy bien. ¿A ti te han dicho que te pareces a Alien, Pau? A mí, no. Antes, no. No. Mira, Pau, a mí me late de que tú eres como coreana. Sí, algo, siempre me dicen, ¿tienes descendencia japonesa? ¿Tienes familia en Japón? Algo así, siempre me dicen. Pongo Me dicen, alguna ¿tienes chapa rastros a Pau. coreanos? Sí, tienes rasgos coreanos, muy marcados. Siempre me dicen eso. Yo no. Bueno, que yo sepa, no, pues. Que yo sepa. Sí, porque siempre me dicen, ¿tienes familia ahí? Y yo no. Oye, el Andy con el Real Pollo, caos. Ya nos engañó, ya. Me vendió humo el Andy. Oye, lo peor que viene sin gaseosa. Ah, sí, viste, la competencia viene con gaseosa. Por eso decido irme a la competencia. ¿Ah, sí? Ah, sí, cuando Evelyn era flaca y no tenía su cuello bien bonito, ya tenía. Ay, qué pesado que. Ahora ya tiene el cuello ya doble, ya papazo. Ah, ya. Ah, vale. Claro, eso es. La gente es fácil. Oye, Andy, ya ve. ¿Qué va a traer pollo? Ay, Ahora. ¿qué chat? Hay varios chats que es un pata Johanso. Dice, oh Yara, ¿cuándo estaba que te veías con el S? Ujú. Y te joden a ti, pero no se deniega también, dice. Ah, ya, chucha. Se parece bastante. Una enfermedad del cerebro dice que tenía el chico, por eso murió. Ah, Sí, se parece a Bodoque. También el de Stuart, el de lentes, ahora es transgénero. Ah, ¿el de Stuart Little? ¿El niño? ¿Ahora es ¿qué transgénero? hablas? ¿En serio? ¿El Yo de quiero Stuart ver Little? eso. ¿Así? Ah, huevada, no te creo. A ver. Nos queremos ver. Oh, no me vendan humo, gente. Siempre que subo, pe. No conoce la terraza, pe. No, que subo, diré.
Sería una decepción, ¿no? Como ver a tu ídolo. Bueno, al niñito que formó parte de tu infancia viéndolo de mujer. ¡Wow! Pero así, mira, así se corta. Tu formación. ¿Qué se parece? Mira. ¿Pero tú crees que yo tengo los ojos tan grandes? Es muy sensual la flaquita. Ahí sí. Yo me tomé una foto y quería subirla al Instagram. Es esta, pero creo que sí me parece. Tanto trabajo. Bueno, ustedes eligieron. Maldición. Evelyn eligió los tres, dijo este. Sí, o sea, es rápido. Oh, mira, ya está No quedando tiene ya. tanta cosa. En cambio, acá yo sé que me muero por estas cosas que están acá. ¿Qué hemos hacer? Yo creo que sí. Quedamos viendo cómo 40 íbamos a minutos para saber. Y luego como que dijimos, de que salga ya. Nos quedamos un buen ratazo ahí. Y no le tuve fe, pero está bien. Déjalo chido. ¿Y qué dicen el tío? Historia de la vida. Y Oye, me he quedado No, el anonadada. otro, el de la misma serie, Alexis Layosi. Oigan, tengo 2 horas acá. Ruby dice. Tengo 2 horas Es acá. queja, Rudy, que estás con 2 horas. te estás Te quejando, estás quejando. o me parece ¿O qué pedo? que llegó la comida, ¿Hay agua? ¿Hay gente. agua, gente? Sí, hay agua. Pa- Ay. Esto tomó más tiempo de lo que pensábamos. Ah, ya, está. Ok. No, sinceramente eso del bordado yo entiendo por qué la gente se demora. ¿Y por qué lo cobran tan caro? Porque También. evidentemente es... Oh, güey. Y todo lo No que me di cuenta quieras. porque estaba bueno el chisme. Yo no me quejo, dice Ruby. Ah, vale, vale, Perdón, vale. perdón. Estás. No, Perdón, Rudy, perdón. Perdónanos, Señor, con tu espíritu. Hemos hablado de los cucus. De los cucus. No me parece divertido. Me acuerdo que hubo una... Pelotitas de ping-pong, creo. Sí, En tu justo casa, ¿no?
Justo esa que yo dormía con una roomie, pues. Entonces en mi sala no había nadie, me acuerdo que no había nada. Entonces yo voy con mi frazada y me echo en la sala porque hacía un huevo de calor. Me echo en el piso, en medio de la sala, pero al costado estaban las escaleras para ir a la azotea. Entonces mientras estaba durmiéndome, escucho las pelotitas de ping pong arriba de mi cabeza. Obviamente por el techo se escucha cuando está de noche, ¿verdad? No es lo único que se escucha. Y después al costado siento como las pelotitas de ping pong estaba bajando la escalera. Ay, no, qué miedo. Y cuando ya iba a sonar al último escalón, donde estaba yo, Ay, yo se me la ya no sonó más. Anda, no jodas. Sí, y dije, ¿A dónde chuchas? conche tu muere. Oh, el pollo Andy. Pollo Andy. Pollo Andy. No, pero se llama Williams. Pollo Williams. Williams, algo así creo que era. O William. Pau, muestra, P, el tuyo está bien bonito. Muestren, ver. chicas. Ah, el mío está horrible. A ver, ¿dónde está la cámara? Te haga El mío poner la está cámara. horrible. Yo no sirvo para bordar. Esa es la 2. Aquí me estoy dando cuenta que estoy siguiendo, pero Bueno, ahí está la otra. no. La primera está machacada. Espérenme, que termina el último pétalo para que se entienda, pues, porque si no, no se Se entiende. pierde, se pierde. Se pierde y no entienden aparte. Es. Bueno, al menos. Tiene forma. No. No le he enseñado al público, te voy a enseñar a ti. Quiero acabar para que vean la forma. Y no van a seguir diciendo de un sol. No van a decir diciendo, ¿qué? 5 puntos. Que para eso. A eso. Sí, pues es que la mía, si no acabas la flor, no se ve bien. A ver. No nos tenían fe. Cierto, nos retó. Dijo, Hemos apostado. dijo, esa cochinada, dijo. Porquería. Solo por la hueva. Huele rico ese pollo. El pollo Williams. Pollo Williams. ¿Por qué? Pero así, Pero así se llama. se llama su pollería. Pollería. Y lo peor de todo es que ahí dice porción de papas. Ni siquiera de papas, sino papás. ¿Porción de papás? Sí, porque lleva acento. Ay, qué risa me dio. Todavía mal escrito. Sí, ¿Estás diciendo, ahí Andy? dice porción de papás. ¿Estás escuchando, no, Andy? Es que estás ahí. Ay, qué risa. ¿Vino mismo Andy? ¿Ah? Qué macho. Y A casi, cagar, pues. Piqui, piqui, piqui. casi. Ah, se viene con zorro chaufa. Ah, Buenas. Buenas, sasazo. Uy, ya van a ser las 11. A la mierda. yo sí no espero a nadie. Oye, el chafa de la competencia me trae pollo, pe. Bajito, ¿ah? No está conectado, ¿no? Creo que no está conectado el chip. Sí, justo vamos a reaccionar. Pollería Williams, mi familia. Me voy a servir un pollo. ¿Qué pasa? ¿Ando?
Ojalá no tenga gusanos. Ah, Piernita y échale. Gracias, chicos. Está rico el pollo. Llevan casi 3 horas sin dormir. Sus abuelitas estarían totalmente decepcionadas. Perdónenme. Perdónenme todos. Y ya la veo. Yo voy a acabar, pero... A ver. ¿De Arnie o de Arnie? Uy, a ver. Ayer hablé un poco con Arnie. Hablé. Está bien. La salsa está medio amarillo acá de abajo. Lo voy a mover, dice. Para mí está bueno. Buen pollo. ¿Cómo me puedes echar eso acá? Pero no tiene sonido, pues el... Pues también es el programa de ahí. A ver. Así, ay, me voy a acercar también. A ver, ¿cuál es su Instagram pe, para stalkearla bien? Me gusta la... A ver. Ahorita le saco su Instagram. Reaccionando al pollito de Andy. Pollo de Andy. A ver, vamos a probar el pollo Williams. Bote para ver. Está rico el pollo. ¿Cuánto le dan al pollo William? Yo le doy un 8.5. ¿Eh? ¿Y pollo por qué está rosado? ¿Qué ha pasado con este pollo? Del 1 al 10, yo le doy un 8. Sabía pollo. A la ensalada, 9. Está fresquecita.
He probado papas más crocantitas, así que solo porque a mí no me gusta la papa, me gustan las papas crocantes, perdón. Entonces le daría como 5 o 6. Me gusta el pollo. Ya. A mí, por ejemplo, me gusta esto. Es esto, ¿no? Esto. De vegetal. Rábano. Me la bajó. El pollo sí está rico. El chaufa sabe mal. Wow. 5. Claro. Claro. Igual, 8, porque ver el rábano. Fresquecita Acá hay por caso que he hecho taza. Lo bueno es que da un montón de crema. Para bien. Ya. Vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar al pollo de Andy, más conocido como pollo Williams. O William. Algo así. Rica mayonesa. Me gusta el Casero. pollo, me gusta el pollo. También el pollo está rico. 8 puntazos. Y yo también le doy a la mayonesa 10 porque es casera. Ay. Hola Yuki. Saludos, Yuki, desde tu cerro. Saludos de Singa. Según Guille, ha puesto acá. Eve se parece a la actriz mexicana nominada al Oscar, Yelisa Aparicio, pero con lentes. Dice que Pau se parece a Janet de Alvin y las ardillas, Oglea. También puede ser Carlito de los Rugrats. ¿Quién? Ah, ya. Ah, sí se parece. Sí se parece. ¿Quién dijo eso? A ver, no me... Eso te hace acordar a Janet, Alvin las ¿no? ardillas, porque el notario siempre dice, ¿te pareces a Alvin a las ardillas? Sí, sí. Sí quiero aumentar de... Ah, el audio de fondo sí, el audio de fondo sí. Es que es musiquita, pues. Ya, sí te parece, tiene razón. El dibujito, ¿no? Pero también a la live action, a la live action. A ver, a ver. ¿A qué te le parece un montón? Me parece a un animal. No, o sea, por los lentes y los cachetes. Mira, vamos a ver, ¿ah? ¿Qué te parece? Ahí está, ¿se parece o no se parece? Que no me parezco una rata. Claro, sí. Ah, sí. Qué maleado para decir eso. No, sí hay un aire, ¿no? Ahí está, mira, ve. Ahí está. A ver. Sí.
Carlito de los Rugrats, ahí sí no sé, ¿ah? Terrible. Ah, Bueno, el ají, para los amantes del picante, 1000 puntos, ¿ah? Porque pica terrible. Ah, Por el pelo naranja nomás. Pero pica no te que da parece. miedo. Yo sé que te pareces a él. No, pero por el pelo naranja nomás. ah, Ah, tengo, Ah, sí, Carlitos. se pasó ya. Se pasaron. te pasaron. Buenas, buen pollo. A ver, a ver. Yelitza Aparicio. No calificaron el chaufa. Ah, cierto. Te puse- A ella te parece Chuy, dice. A la mierda. Pero con lentes. No, yo creo que sí son bien diferentes. Alguien amarillo. Sí, suena el sonidito de fondo, suena entrecortado. No sé por qué, pero suena entrecortado. Capaz porque está a doble stream, puede ser. Porque también está en vivo en Kik. ¿Por qué 5? Hay chaufas que son como ahumaditos y son más ricos. Entonces, yo siento que es como que para la venta. Ajá. No está mal, no está feo, está rico. Pero para venta por eso es que le doy 5. Para mí estaba bueno el pollo. Yo, por ejemplo, a mí se me dificulta mucho freír papas. Por eso ahorita estoy viendo para comprarme una de esas cositas que es donde sumerges las papas así. Sí, ya las sacas. Frita. Porque fridoras pero grandes. Están 400. Creo que ¿Sí? pasa por Sí, pa. Pimienta y sal. en un envase de la pimienta y la sal todo junto. Claro que Lo lo mezclas. mezclas. Pero poco, pues, Y leche. no mucho. También, o sea, son varios tipos Tips. de la papa. Como
Qué hambre. Llevo fumando regularmente desde los 16 y soy prácticamente un esclavo del tabaco. Hoy quiero dejar de tonterías y dejarlo de una vez por todas. Deseenme suerte. Pues suerte, amigo. Mi mamá lo intenta dejar hace como 5 años porque ella fuma desde hace, ponte, ¿Toda la vida? 15 años, 20 años. Y no lo deja. Pero cigarro, cigarro. Sí, cigarro, pues. Hamilton. Hamilton es, ¿no? Fuerte, ¿no? ¿Qué marcas? Pero sí, es uno de los fuertes. Pero sí, yo fumé, por ejemplo, estaba en fiestas y quería probar, a ver, quería reemplazar el fumar con el alcohol, porque yo la verdad era bien alcohólica. Entonces yo, sí, fumaba, pero sentía que, pucha, no me llenaba. Al final lo dejé, o sea, agarré como un tiempo, como un mes, creo un mes y medio, iba a fiestas y fumaba. Ya después así, por hora de magia, dije, pucha, ya no voy a fumar ya. Y lo dejé. Solamente lo fumé porque creía quererme bacán. Solo por eso, es como que, a ver, voy a probar un tiempo y ya. Pero no, nada. Eso ni los vapes, no me gustan. Pero te dañan horrible los pulmones. Los vapes, sí. Yo antes también fumaba. Pero mucho. ¿Fumabas? Sí, cuando iba a fiestas. Todo empezó también por querer hacer tipo. Ajá, sí, por dos. Entonces me quería. Todo el mundo fumaba, estaba tanto de moda que quería estar en él. Sí, pues. Ujú. Entonces cuando me metí, la gente que estaba alrededor. Entonces, como siempre estás en un círculo, siempre te llama a hacer. El mundo hace, pues. O sea, tu círculo, pues, ¿no? Sí, ajá. Entonces, siempre nos fumábamos, comprábamos cajetilla de 20, cada una, comprábamos 2. Y llegaba un punto donde faltaba. Nos faltaba, o sea, ponte, éramos 4 y cada uno llevaba 2 de 20. Y faltaba cigarro y así, ¿no? Y era como que la onda y todo. Entonces, cuando yo me acuerdo que un día antes que a mí me dé COVID, yo fui a fumar con esta persona, ya, con estas amigas, pues me dice, oye, vamos a fumar. Pero yo no me sentía tan mal, media rara, pero tan mal. Yo le dije, no, vamos, pues, ¿no? Entonces yo ahí cuando yo di mi primera jalada, fue como bien raro en la garganta. Yo di otra y ya sentía como raro. Y no terminé el cigarro, me quedé como y le di a ella. Le digo, no. Y al día siguiente yo ya amanecí pedazo. A raíz de eso, yo lo dejé porque me dio esa sensación. La última jalada. Ay, no. Pasó el COVID y todo, y cuando volví a querer hacer lo mismo. Pero nada más por saber qué sentir nuevamente, pero no porque me provocaba o me daba ganas de fumar. Entonces cuando jalé, me hizo acordar aquella vez cuando me levanté a mi casa rara y sabía raro. Lo dejé, ya no lo... Ya llevo ya... Desde esa fecha no fumo. Y había ocasiones en que sí agarraba un cigarro. Pero no es la misma sensación que antes. Como que ya lo hago porque me... Ay, qué rico, porque me gustaba. Y lo dejé.
Y a muy raras veces es donde me fumo un cigarro, pero muy raras veces, como para tipo, porque es como que estás en el En la momento, onda, el y ves a la ambiente. gente y otros que Y vienen. te ¿Quién? empilan, te empilan. Claro, como que te empilan, pero es como un toque nomás, ¿no? Como que uno, no es para estar toda la noche fumando. Yo ir a comprarme una cajetilla, una cosa así. Sí, entiendo. Y ya, pues. Pero yo fumaba antes. Pero no, eso sí, no fumaba, por ejemplo, ahí. O cuando decían, ay, se me acaba de provocar uno, ya. Yo decía, ahí yo, por ejemplo, no llegaba así. Ahí no llegaba ni al No desayuno llego. ni al almuerzo. Sí, yo era como que nada más en la fiesta, ¿no? Si vamos a irnos de fiesta, vamos a fumar. Pero no. Madre, sus pulmones Claro. debía estar bien cagados, Ajá, de verdad. entonces, ya, pues eso. No llegué a ese punto. Es más, incluso ellas solitas, es como que dicen "Ay, algo solitas, ¿no? Ya, yo nica, pues no hacía eso, no era mi onda. Pero mi onda era porque estábamos en fiestas y todo el mundo fumaba y todos estaban ahí, y ya, pues no. Pues. Claro. Esa fue mi experiencia con los cigarros. Luego me acuerdo cuando estaba empezando a probar el alcohol, pasaba siempre que me emborrachaba muy rápido y me caía y me golpeaba la cabeza y ¡prac! Volví a dormir hasta el día siguiente. Me pasó como varias veces, donde me caía y siempre me golpeaba la cabeza y ya me moría, pues, ¿no? Me iba a dormir. Eso es cuando estaba empezando a beber, pues. Cuando recién eres chibola y estás entrando a ese mundo así que no sabes cómo Verdad. controlarlo y sabes y piensas que sabes y todo, ¿no? Ya, pues obvio. Hasta que ya no me gustó y no fue tan bonito ya eso de que te caes. Y me dio una recontraborrachera también cuando fui a vomitar a un baño. Me quedé 2 horas ahí, no quería salir. Manché mi pantalón, manché el pantalón de otra persona. Manché incluso la ropa de mi mamá porque me había puesto una camisa que le habían regalado. Y no quería que me la ponga y yo me la puse. Qué horrible. Y a esa fue como que el detonante donde dije, ala, no. Horrible. Porque me sentía malaza y al día siguiente... Y de ahí, de a poquito, como que ya se fue cortando eso. Y ahora, hoy en la actualidad, no me gusta beber porque me gusta amanecer con ese sabor en la Sensación. boca. Claro, con esa Ya. sensación horrible. Iguales, sí. A Que mí te duele la también, ya. cabeza, que te duele el Estamos estómago. iguales. Ay, sí, es como que digo, no quiero sentirme así. O sea, quiero sentirme el desvelo del sueño, pero más no de la borrachera, ¿no? Exacto. Yo digo, si en algún momento, bueno, será pues de acá una vez a las 500, pero así siempre, ay, como que no. Me gusta es horrible. Por dos. ¿Qué? Al día Chicos, siguiente- chicos, ya me voy, ya son las 11. La mierda. Las 11. ¿Qué cortamos? Ahí ya. Voy, Es lo malo de que Singa viva lejos, debe vivir por acá. Mira, por acá saben si estaban alquilando un cuarto o algo. Sí, de tu cuarto, Pechubi, de tu hermana. Toca nomás, quiero tu cuarto. De verdad, sí. Ah, creo que me voy a mudar. No, pero de verdad, ¿tienes pensado hacerlo o no? No, sí. Creo que Es de verdad. de verdad. Es la decisión del día que hablé con mi... hoy día justo voy a tener una reunión familiar. Hablando justo a las 11:30. Y yo. Hay Mi que hermano va a cortar. llegar muy tarde. Hay que cortarlo, pues, ya, para que se pueda ir. Sí. Ya, hay que la gente vea dónde nos hemos quedado. No tengo mano limpia. Y ayer le Para enseño. que acá vea la gente dónde nos hemos quedado. Hemos estado ya 3 horas acá haciendo esto. Lo intentaron. Mira, ahí está. Oh, sí se logró. Se ¿qué logró, pasa? solo que falta, es bastante, no es rapidito. Menospreciar. Ahí está, una flor, ahí está. Algo es algo, ¿ves? Como una flor. Ahí está, también hay Ah. ahí. ¡Tanto ¿Viste? Y ya. amor! Eso es lo que pudimos hacer, gente. Ya. Quedó. Ahora, para Tú. el otro jueves, ¿qué sale? Comida. Ya, maquis. De Pues, Marquito. Sí, yo creo que comida. O un postre también podría ser. Postre. Ajá, un postre, una comida. Dependiendo, pero ahora sí sin ven temprano, pero. No, sí. Ah, sí, el único día que llego tarde. ahora sí acuérdate que es jueves, pero. No, sí, hoy no me había acordado. El único día que llegó tarde. Singa dice yo que no. siempre llego, yo siempre Singa dijo llego. que no era domingo. Ah, Yo creí que era miércoles, te lo juro.
qué? ¿Ya por la hueva que he venido corriendo para aprender rápido? No es justo, no es justo. No, te lo juro que Listo. Nos vamos. Bueno, nuestra cámara acá al frente, pues. Ya. Ah, perdón. Nos vamos. allá. Lamento llegar Chao. tarde. Ya el siguiente, el martes, llego temprano. Nos vemos el próximo vale. Ah, bueno, martes, tienen razón, martes. Bye, chicos. Nos vemos el Cuídense, próximo no se martes, olviden chicos. seguirnos en todas las redes, por favor, como Hedonista AP. Síganos, suscríbanse, den mucho like, mucho amor a todo, por favor. Estamos Chao. en TikTok, Bye, chicos. Instagram, Facebook, Cuídense. Hi-Fi, MySpace, Telegram, X, Twitter. Telegram. Nos vemos, chicos. Adiós.